cualquier cosa ya, cualquier cosa me preguntan, ¿no? Le levantan manito, más bien cortan nomás la clase y me preguntan en cualquier situación que ustedes tengan. ¿De hecho? Entonces, bien, estamos empezando a grabar y vamos a comenzar este ratico. Bien, entonces, a ver, chicos, veníamos, ¿no es cierto?, revisando, antes de entrarnos a la clase, ¿no es cierto?, yo quisiera conversar, veníamos revisando con ustedes alguna información, ¿no es cierto?, importante sobre ya nuestro país, ¿no es cierto? Comenzamos desde hace unas dos clases más o menos atrás a ver cómo se produce el tema de la historia en la región, todo lo que es nuestro continente americano con las civilizaciones prehispánicas, ¿no es cierto? Entre ellas eran tres. ¿Quién me dice cuáles eran esas tres que vimos con fuerza, con mucho detalle? ¿Quién me dice por ahí? ¿Qué tres civilizaciones americanas prehispánicas le revisamos con más detenimiento? Y las más grandes, ¿no? Prehispánicas, ¿no? Es decir, antes del año 1492. ¿Quién me dice? Vamos, vamos, recordando. Cuadernitos a la mano, por favor, esferos. Ya saben, chicos. Los incas, mayas y aztecas. Bien, muy bien, Pana Brian, correcto. Incas, ¿no es cierto? Mayas y aztecas, ¿no es cierto? De esas, la más antigüitas son los mayas, ¿no es cierto? De ahí le sigue los aztecas y los más modernitos, ¿no es cierto? Son los incas, ¿no es cierto? Bien, cada uno con un estilo diferente, ¿no es cierto? Algo, pero como unas cosas en común, como les habíamos dicho. Politeístas, creen varios dioses, con una estratificación social importante, ¿no es cierto? Que es el tema de cómo estaba digamos, su línea jerárquica, ¿no? Arriba están los reyes o emperadores, ¿no es cierto? Que eran básicamente divinos, ¿no? Eran divinos dioses mismo encarnados, ¿sí? Toda su familia de sangre, ¿no es cierto? La sangre del Inca, y, y pues de ahí abajo ya tenemos más, están los sacerdotes que había, ¿no es cierto? Que eran los encargados de ofrecer sacrificios, ¿no es cierto? Y ese es otro punto en común, ¿no es cierto? Sacrificios humanos habían lo que quieran. Bien sanguinarios, digamos, los menos los mayas, los más los aztecas, y en un término medio, digamos, los incas, pero todos tenían sacrificios humanos, ¿no? Entonces, y de ahí, bajaban, ¿no es cierto? Los sacerdotes bajaban a la parte de los guerreros, ¿no es cierto? Los guerreros, los artesanos, los comerciantes, ¿sí? Y el pueblo, ¿no es cierto? Y finalmente los conquistados, ¿no es cierto? La gente conquistada. Era eso una estructura firme, ¿no es cierto? Pasamos adelante, ¿no es cierto? Llega ya España, ¿no es cierto? A través de Colón y todas sus otras expediciones más ya empiezan a llegar cada vez, ¿no es cierto? Y donde se da este choque, ¿no? Obviamente España quiere conquistar, eso es así como toda civilización, quiere conquistar a la otra, no era nada diferente a lo que pasaba aquí, también ya vimos, ¿no es cierto? Entonces se da esta guerra. ¿Quién me dice cuál fue la primer causa por la cual se diezmaron los indígenas aquí? ¿Sí? ¿Fue un genocidio realmente el español aquí? ¿O qué causa fue la que les mató a los indígenas? ¿Quién me dice? Que hemos da Los igual a virus, los virus, las enfermedades, los la... virus. Correcto, Tati. Muy bien, chévere. Así fue, ¿no es cierto? Así fue. Claro, fueron los virus, fueron estos, y sobre todo viruela, ¿no? Esa le llevó miles de indígenas a la tumba, chicos, ¿no? Entonces, por tanto, número uno, genocidio, no hubo, ¿sí? Hay que ser bien claros. Segundo, las muertes se dan por virus. Tercero, si hay una conquista, pero no se le puede llamar colonización, es realmente mal llamada colonización, porque es un concepto que se acuña a partir del año 1800, por ahí, empieza a existir, por lo que eran ya los estados-nación, ¿sí? Estados-nación, ya no reinos, ya liberados de las monarquías y de la iglesia. Entonces, ese concepto de colonialismo viene con el concepto de nación. Y eso para el año 1492 no existe.
Entonces, colonialismo no puede ser. Lo que hablamos es que se impone, ¿no es cierto?, el reino de España. Eso es. España impone su reinado en toda América, inclusive Estados Unidos, chicos, inclusive Canadá. España llega a todito, desde la Patagonia hasta Canadá, chicos. Luego serán los ingleses los que en guerra van quitando territorios a los españoles. Y como habíamos dicho, también tuvieron varios procesos de guerra en Europa, ¿no es cierto? Entonces, de ese proceso les diezmaron muchos recursos, fueron atacados por todo lado realmente. Entonces, es por eso que van perdiendo territorios acá en América. Pero de inicio, ¿no es cierto? Pero de inicio, es fuerte el tema español, llegan a todo lado. Y básicamente implementan una estructura que es súper interesante y súper desarrollista, digamos, ¿no es cierto? Antes, ¿no es cierto? En esta época aborigen, antes de que ellos lleguen, carecíamos de escritura, carecíamos de la rueda, adoraban a varios dioses, sacrificios humanos, como les digo también, bueno, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Calendario tenían, ¿no es cierto? Unas costumbres digamos, agrícolas buenas, de riego, de terrazas de cultivo, ¿sí? Una arquitectura interesante también, pero no comparable con lo que ya venía en cuanto a tecnología de Europa. Entonces, es otro factor por el cual también España se impone, la tecnología, los virus, ¿no es cierto? La tecnología de guerra también. La armadura de los europeos en ese entonces era mucho más potente que la de aquí, pues. Era una armadura realmente, acá no tenían. El manejo del caballo. El caballo viene con ellos, ¿no es cierto? Entonces, todo esto pesa, ¿no es cierto? Todo esto pesa. Y corporalmente también el consumo, la ingesta de proteína, ¿no es cierto? Hace que el europeo, especialmente el europeo de esa época, sea más alto. Hasta ahora siguen siendo más altos que los latinoamericanos, digamos, pese a la mezcla, pero son gente más, digamos, más tuca para hablar en sentido más, dialéctico con ustedes, chicos, ¿no? Son más tucos, porque es el tema de la proteína. ¿Sí? La proteína allá, con la medida que consumían allá las vacas, ¿no es cierto? La carne de chancho, también en España comían el chancho. Entonces, toda esa proteína ayudaba para que ellos se desarrollen bastante en la parte corporal, ¿sí? Entonces, por eso, cuando tú vas al gimnasio, ¿no es cierto? Los jovencitos, sobre todo, que les guste hacer pesas y todo eso, te van a dar, ¿qué te van a dar? Te van a dar aminoácidos, que básicamente son proteínas, para que logres así tener una musculatura grandota, ¿no? Ahora te dan ya químicamente, pero realmente digamos que si tú tienes bastantes filetes de carne, pollo y todo eso, vas a tener una buena musculatura, ¿sí? Más que otro grupo alimenticio es ese, el que te refuerza el crecimiento, el que te hace más muscularmente más fuerte. Entonces, con todas esas ventajas, obviamente España, siendo que no eran mayores en número que nuestros indígenas, pero se van imponiendo a través de todo eso. También el idioma, pues. No es lo mismo que le mandes a un mensajero a que dé un mensaje hablado, ¿no es cierto? A un punto, que tú mandes cartas a un montón de puntos y llegue más rápido. Entonces, obviamente todo eso pesa, chicos, ¿no? Es estrategia, es tecnología, bueno, un montón de cosas. Vimos también, ¿no es cierto?, cómo en México hay un año de quiebre, un punto de quiebre, ¿no es cierto?, que es del año de 1531, donde los indígenas, ¿no es cierto?, los indios, mexicas, aztecas, básicamente, se rinden ante el tema ya de la batalla que tenían con los españoles por el hecho curiosísimo y, como les digo, sustentado científicamente de esta aparición mariana, ¿no es cierto? Entonces esto le quiebra la historia de México y empiezan ellos más bien ya no a pelear, dejan las armas y más bien entran a recibir, a bautizarse masivamente, ¿no es cierto?, en la religión católica, ¿sí? Porque les habíamos hablado, ¿no es cierto?, que la tilma, ¿no es cierto?, de Guadalupe, donde está la imagen, es todo un dialecto, ¿no es cierto?, un lenguaje para los indígenas, que no tenían que decirles nada, solo con mostrarles esa imagen, ellos interpretaron todo, o sea, era para ellos. Las estrellas, la mujer encinta, el color de piel, la postura de las manos, ¿no es cierto? El sol que está atrás de ella, ellos eran muy astrológicos, ¿no es cierto? Entonces,
la luna bajo los pies, etcétera. Es un mensaje de ellos que a ellos les significaba respeto, majestad, ¿no es cierto? Y automáticamente reconocer que ahí estaba un poder divino. Es de esa manera como espectacularmente, porque no hay otro término, ¿no es cierto? Para la guerra, ¿no? Acá en América del Sur, pues se demorará más, un poquito más de tiempo, pero por el año 1534, ¿no es cierto? Ya estamos con la Fundación Española de Quito, ¿sí? Primero en agosto, en una ciudad quemada, pero ya en papeles y con toda la burocracia lista, ¿no es cierto? Y establecida, se da el 6 de diciembre, ¿sí? El 6 de diciembre. Sebastián de Benalcázar, Pizarro que llega hasta Perú, bueno, y vienen más españoles por acá. Entonces, ¿no es cierto? En este tránsito, ¿no es cierto? Las culturas se entremezclan, chicos, ¿sí? Y como habíamos visto, no es que se da una imposición, nada, sino que más bien los indígenas asumen esta, digamos, religión, ¿no es cierto? Católica, cristiana, y mezclan con sus habilidades artísticas. Y tenemos una variedad de obras de arte arquitectónico, ¿no es cierto? Esculturas, pinturas que son invaluables a nivel mundial, ¿sí? Algunos dicen es que deben vender las iglesias, o sea, pero ¿qué sacamos con eso si es un legado cultural que lo tenemos todos? O sea, cualquiera puede entrar a esos lugares y admirar todita la belleza. Pan de oro, estructuras barrocas, estructuras góticas. Bueno, es una cosa impresionante, ¿no? Entonces, esta es una mezcla de las culturas, ¿no? Es importantísimo. Entonces ahí vemos la influencia, ¿no es cierto?, de una institución fuerte en ese entonces, que viene a ser la Iglesia Católica, que es un brazo del reinado de España, ¿no es cierto?, del Imperio Español. Viene de la mano con la Iglesia. Sí, los dos llegan acá a América y a la par empiezan a hacer todo. El Estado, ¿no es cierto?, hará una suerte de estructura de ciudades con algo básico, un formato básico, ¿no es cierto?, irreplicable en toda América, que es la plaza central, ¿no es cierto? El poder político, el religioso, el judicial, ¿sí? Generalmente así estaba distribuido todas las placitas y eso les decía yo que como uno de los deberes, ¿no es cierto? Vean, ¿no es cierto?, cómo se arman las ciudades aquí en toda Latinoamérica, son así. Ese es un modelo español y a su vez es un modelo romano, ¿sí? Acuérdense que España que llega acá es Roma, ¿no es cierto? Es Roma básicamente. Entonces, tiene este modelo de ciudades, ¿no es cierto? Entonces tienes ahí la iglesia, ¿no es cierto? Tienes el municipio o el gobierno, ¿no es cierto? Y el juez. Tiene esos tres poderes que están ahí en el centro. Y de ahí parte la ciudad. De ahí se abren calles, de ahí se abren más casas, domicilios, y lugares, bueno, pero la base de toda ciudad es así. Entonces fundan de esa manera las ciudades. Y por eso les digo, si algún día tienen cómo, ¿no es cierto?, darse una vueltita por otros lugares, de que ojalá me encantaría que ustedes viajen y salgan, ¿no es cierto? No hay mejor manera de aprender, ¿no es cierto?, que ir a conocer un sitio. Entonces ahí ustedes van a ver cómo es de esta misma estructura. En México te topas con lo mismo, en Bogotá te topas con lo mismo, en Argentina te topas con lo mismo, no se diga aquí en Quito, ¿no es cierto?, como capital, que se funda de esa forma, ¿no? Es interesante. Entonces, la parte Estado se estructura así, ¿no es cierto?, a través de virreinatos que son básicamente lo mismo que el rey de España, pero aquí pueden decidir sobre un montón de cosas, ¿no es cierto? Y a la par, como les decía, la iglesia también va creciendo, ¿no es cierto? Vienen misiones de todas las congregaciones que ustedes puedan imaginarse y que tenemos hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Tenemos las de la Concepción, por ejemplo, que es el donde es, digamos, esta tradición de la Virgen del Buen Suceso. Son casi 400 años, chicos, de esa historia. Entonces, son congregaciones bastante antiguas. Están los franciscanos que tienen 8 siglos en el mundo, ¿no es cierto? Están los jesuitas, están, bueno, y de ahí vienen de todas las congregaciones que ustedes digan. Más modernos, los salesianos, Don Bosco, ¿no es cierto? Que hay salesianos, colegios, escuelas, universidades en todo el país. Entonces todo esto empieza a llegar, digamos, y ellos tienen dos misiones.
La misión de la evangelización, primero, ¿no es cierto?, de a todos bautizar y traer el tema de la cristiandad acá. Y la segunda, la educación. La educación. Por tanto, preguntas de Cenecit, como les había mostrado, ¿no es cierto?, van siempre en el sentido de decir, la iglesia, ¿no es cierto?, la escuela quiteña, estaba a cargo de la escuela quiteña, estaba a cargo de las primeras universidades de aquí del país, ¿no es cierto?, las primeras escuelitas, la educación básica, secundaria, todo esto se implementa con el modelo español, ¿sí? Entonces, el idioma que ahora nosotros tenemos como reconocido en toda Latinoamérica, ¿no es cierto?, es gracias a España. Imagínense lo complicado que sería que toda España, no es decir, que toda América, ¿no es cierto? O sea, hasta México y desde Argentina hasta México, tendríamos que estarnos comunicando en diferentes lenguas. O sea, aquí hablar, ¿no es cierto? El zápara, por ejemplo, y con el náhuatl de los mexicas, ¿no es cierto? Que ¿cómo nos vamos a entender si no había ni siquiera escritura? Qué complejo. Cambia el rato que viene con un solo idioma, desde Argentina hasta México, salvo los acentos que tenemos en cada lugar, pero nos comunicamos iguales. Bueno, Brasil queda a un ladito porque ellos, bueno, fueron colonizados por los portugueses, ¿no es cierto? Entonces, pero de ahí toda América, no, nosotros hablamos español, súper chévere, ¿sí? Entonces, miren, esa es la ventaja, ¿no? Entonces empieza lo que era nuestra América, ¿no es cierto? Con tecnología muy precaria, sin idioma, solo con lengua, ¿no es cierto? Con un sistema armamentístico, bélico bastante también básico, ¿no? Muy pobre en relación a lo que había de los españoles, empieza a crecer, ¿no es cierto? Empieza a crecer, empieza a educarse mucho más, a aprender nuevas cosas, y en el transcurso de 2 siglos se da un desarrollo impresionante, como yo creo que en ninguna otra época en el mundo, chicos. Si tantos países al mismo tiempo, ¿sí? Entonces me dirán, pero es que Estados Unidos, profe, también, claro. Estados Unidos, digamos, es de Estados Unidos nomás. Solo los ingleses ahí y matándoles, exterminándoles a los indios. Pero España hace mucho más porque primero que no extermina, se mezcla, ¿no es cierto? Se mezcla, por eso salimos los mestizos, ¿no es cierto? Y encima, ¿no es cierto? Implementa un sistema que era mucho más eficiente que el inglés, mucho más eficiente. Y como les digo, las ciudades, la estructura, los derechos, ¿no es cierto? Los derechos que se implementan aquí, no existía, eso es una novedad, que tengas un derecho, ¿no es cierto?, reconocido por una institución que te diga, sí, aquí no por ser tú, indígena, por ser negro, no, por ser persona, tú tienes derecho a esto, ¿no es cierto? Y por eso les educaban, por eso crecían, por eso se desarrolló América súper chévere. De tal manera que al año 1800, ¿sí? Y eso les decía, algún deber, si es que alguien hizo esa investigación, sería chévere, ¿no es cierto? A ver cómo vivía un campesino nuestro, un campesino europeo, un campesino asiático, un campesino inglés. Al año 1800 van a ver, chicos, cómo un campesino latinoamericano, con todas las condiciones de explotación y eso que tenía, era muy superior su nivel de vida versus cualquiera de los otros. Número uno, ¿sí? ¿Ya? Y número dos, el desarrollo de las ciudades, potencias a nivel mundial. Las ciudades más desarrolladas, más potentes, más bollantes, eran las de España en América, ¿no es cierto? Entonces es algo impresionante, ¿no es cierto?, cómo se desarrolla. Excesos hubieron, por supuesto, explotación hubo, y eso es lo que estuvimos viendo en la última clase, ¿no es cierto? Entonces, pero no podemos ser ciegos, pues no vamos a ver solo una realidad. Tenemos que ver y qué pasó con la mayoría. A la mayoría les explotaron, a la mayoría esto. No cuaja muy bien, ¿no es cierto?, esa realidad, porque si no los mestizos no seríamos mayoría, ¿no es cierto? Número uno. Y número dos, el hecho de que hayan habido casos, ¿sí?, de juicios por abuso de españoles aquí en nuestro territorio. Esos son casos documentados que fueron a parar a España y no solo que les alaron las orejas de aquí, les quitaron todos sus privilegios y les llevaron a España, inclusive en algunos casos ejecutados, chicos, ¿sí? Entonces, es todo un asunto. ¿Por qué? Porque estos derechos ya cubrían a toda la población, ¿ya?
Entonces, como les digo, claro que hubo explotación, claro que hubo maltrato y todo eso. Sí, sí, por supuesto. A ver, no hay ningún pueblo que que le habiéndole conquistado a otro, le haya tratado bonito. Pues eso no vamos a encontrar en ninguna parte en la historia. Todas las veces, el pueblo que se impone sobre el otro, obviamente impone su fuerza también. Es así, eso no ha pasado de otra manera en ningún momento en la historia. Entonces, hay que ubicarnos bien, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, ver que nosotros fuimos, digamos, colonizados por una facción europea que no tenían mucho, digamos, el tema del racismo tan marcado como otras, como los ingleses nomás, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que se dan la posibilidad de los españoles de aquí tener familias uniéndose con las indígenas de aquí. Entonces, miren, todo esto es, ¿no es cierto?, nos va llevando un hilo conductor que dice, mucho más hubo una cuestión de compaginar las dos culturas, de crecer entre las culturas y antes que el odio entre las dos culturas. Sí, si yo les hablo de eso, vamos a Estados Unidos, ahí sí que hubo odio. Claro, hay un exterminio, un genocidio. Aquí no. Entonces, primero hay que romper esas educaciones, mal llamadas educaciones que son totalmente mentirosas, porque no fue así, ¿no? De tal manera que hoy, chicos, Latinoamérica, somos 85% de mestizos. De hecho, el único país que tiene una carga de indígena, ¿no es cierto?, de etnia indígena, hoy por hoy así fuerte, es Bolivia, ¿sí? Que tiene alrededor de un 40%, 50%. Pero de ahí el resto de Latinoamérica, todos somos mestizos, la gran mayoría. ¿Ya? Entonces, no se saca nada con querer estar poniéndoles a los dos en contra, si los dos son papá, mamá para nosotros. Más bien cojamos lo mejor del uno de la otra cultura, quitemos lo que no sirva de esas dos culturas, que ambas tenían errores y problemas, y armemos una Latinoamérica fuerte, pero unida, ¿no es cierto?, en la unión, en, lo- en lo chévere, en lo bueno, digamos, de todo lo que signifique prosperidad, ¿no es cierto? Y les había puesto un ejemplo, Sana, simplemente para terminar este recorderis, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con Japón, ¿no es cierto? Segunda Guerra Mundial, dos bombazas atómicas, destrozadas 100.000 personas en segundos, y durante otros años otras 50.000 personas por los efectos secundarios, ¿sí? Entonces, es terrible. Y ellos en 50 años, no solo que se han hecho grandes amigos de los gringos, sino que han invertido grandes fortunas en empresas de los gringos y ahora son dueños, son accionistas mayoritarios de muchas de ellas. Sí, entonces, ¿qué sacamos con resentimientos de 500 años, queriendo tumbar monumentos, queriendo hacer tonterías, ¿no es cierto?, que van en contra de lo que ha sido nuestra historia, ¿no? Y si pensamos adecuadamente, ¿no es cierto?, esa historia nos ha traído muchas cosas. Si no, aquí estuviéramos, primero que no tendríamos ni la tecnología para podernos contactar. Segundo, ni el idioma para entendernos todo, porque posiblemente yo aquí en Quito hable el quitus, ¿no es cierto? Bueno, los nativos, por allá estarán hablando Safiki, ¿no es cierto? Por ahí un Guarani, ¿no es cierto? ¿Y cómo nos entendemos? ¿No es cierto? O una conferencia Colombia-Ecuador, peor todavía. ¿Cómo nos entendemos así? ¿No es cierto? Entonces, prácticos, chicos, ¿no es cierto? Prácticos, esto es lo que realmente ha pasado. ¿Ok? Entonces, vamos allá, ¿no es cierto? Entonces, vamos colonia avanzando. Habían unas instituciones que se crearon en la colonia, y ahí les voy a pedir que prendan micrófono, ¿no es cierto? A ver, que es cierto, así rapidito, como hicimos la última clase, que esto necesito que estén, pero así, al dedillo se lo hace. ¿Qué significaba, no es cierto? Ya vimos Hacienda, la otra vez Guasipungo, ¿no es cierto? Y ahora vamos directo a la encomienda. ¿Qué era la encomienda? Aquí me cuenta, que prenda micrófono, por favor. ¿Qué era la encomienda? ¿Qué nos decía la encomienda? Encomienda, vamos. Era cuando se entregaba a un grupo de indígenas a un español para que los evangelice y los eduque. Excelente, Heidi, muy bien. Chévere, chévere. Ya me da un consuelo de que respondan así, que
Yo tranquilo, siento que no estoy hablando a la pared, porque realmente acá qué fría que es esta educación, ¿no? Solo la cámara aquí prendida y ustedes al otro lado ahí. Entonces, gracias, chicos, gracias. Esto estimula a cualquier maestro, ¿no? Claro, así es, así es. Encomendarnos. Si yo te encomiendo tal cosa. Claro, España le encomendaba a este español apellido Zambrano, apellido Cedeño, Gómez, Santiana, ¿no es cierto? A que, ¿no es cierto?, tenga un grupo de indígenas y les eduque, no solo era la parte religiosa, también iba el idioma, sino cómo se iban a entender, ¿no es cierto? Entonces, es idioma, es la parte religiosa, ¿m? ¿Ya? Y también le pague un salario. El concepto de salario viene también con ellos. Antes no existía salario aquí, ¿sí? Entonces ya viene el concepto de un salario. ¿Ok? Entonces la encomienda, muy bien. Vamos, concepto súper aledaño a ese, que eran las mitas y su origen. Las mitas y su origen. ¿Qué dicen, chicos? Trabajo, trabajo forzado que aplicó la corona española. Ya, perfecto. Claro, claro que sí. O sea, vagos, no, ¿no es cierto? Entonces tenemos que producir, sí. Entonces, a estos mismos encomenderos, ¿no es cierto? Les decía, entonces, la mitad, ¿no es cierto? Hágase la mitad, entonces es este trabajo que tienen que ejercer. Ya sea, había en algunas áreas, ¿quién me dice cuáles eran esas áreas en las que trabajaban? Eran tres básicamente, tres, que trabajaban fuerte, fuerte, fuerte. Sí, explotados, muchas veces, claro que sí. ¿Quién me dice? Eran tres áreas. En el obraje, Ya, el obraje, que básicamente ese es de dónde. En términos así sencillitos para que todos te entendamos, Rubén. en producción de textil a mano, o sea, obviamente por los indígenas. Correcto. Tanto a mano no. Se valieron de un artefacto. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la tecnología? ¿Cómo se Los llamaban? batanes, los batanes. Bien, Tati, correcto. Obrajes y batanes, fábrica textil. Tenemos los textiles, que eran muy buenos, ¿sí? Muy buenos y muy reconocidos a nivel de todo Perú, Colombia, que es ahora, ¿no? Entonces, perfecto, ahí está, esa es la una. Ok, pero ¿cuál era la principal actividad, la principal por fuente de ingreso que generaba? La más fuerte. Los metales. Correcto. ¿En dónde? En, En las en las minas. minas. Eso, en las minas, correcto, ok. En las minas, ¿no es cierto? Metales en las minas. Sí, Nambija, ¿no es cierto? En el Azuay, sobre todo, y que hasta ahora hay, pues, ¿no es cierto? Ahí están las minas. Antes no se explotaban, pues, chicos. Habían unos precarios yacimientos en la parte prehispánica, versus cuando llegan ellos y con técnicas de producción mucho más sofisticadas, pues empiezan a extraer metales de manera gigantesca versus lo que antes era, ¿no? Entonces, se explotan los metales, es la principal fuente de ingreso ya de esa época, ¿no? Y tenemos una tercera actividad, ¿no es cierto? Está el textil, está en la parte de los metales, ¿no es cierto? De las minas, la orfebrería, y también está, ¿no es cierto?, la agrícola, ¿no es cierto?, el campesino, el indígena campesino, ¿no? Los que tenemos en Hacienda, ¿no es cierto?, donde están animalitos y cultivos, las dos cosas. Que la Hacienda, acuérdense, tenía el concepto de ser autosustentable, ¿no es cierto? Entonces, en esas tres áreas están los indígenas. Sí, como les decía, explotación, claro. En Estados Unidos también hubo explotación con los obreros, ¿no es cierto? Y por eso llegaron a hacer los acuerdos de mejores condiciones de trabajo y todo eso, por supuesto. Es porque hubo explotación en Inglaterra, hubo explotación en Europa. Acá no será algo diferente a lo que al resto del mundo pasaba, chicos. Entonces les digo, siempre que queramos ver, ¿no es cierto?, la historia, tenemos que ponernos las gafas de esa época. Entonces, en esa época, eso es lo que pasa, ¿no? Hay explotación, claro que sí, pero tienen derechos. Y esos derechos, si es que, ¿no es cierto?, iban a quejarse de los indígenas, tenían la respuesta desde España inclusive, ¿ya? Otras desde el virreinato, otras del cabildo, otras de otros lugares, ¿no? La idea de cabildo, ¿no es cierto?, de la junta, de todo eso,
es justamente de España, esa división territorial y esa organización. Entonces, estas eran las instituciones, ¿no es cierto? Tenemos las mitas, los obrajes, los batanes, tenemos las encomiendas, ¿no es cierto? Que es el concertaje, ¿no? Ya, y ahí va avanzando este proceso, digamos, de la llamada colonia, ¿no? Pues avanzando, avanzando, hasta que obviamente, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en el transcurso de 2 siglos? Básicamente 5 generaciones, como les había dicho, chicos, ¿no? Ya tanto fue, ¿no es cierto?, el mestizaje aquí, y tantos los españoles, ¿no es cierto?, que ya no eran peninsulares, sino los nacidos aquí, que eran los criollos, ¿no es cierto?, que empiezan estas dos, digamos, etnias, los mestizos y los criollos, a proliferar ya aquí en nuestra América. Y por tanto, los indígenas ya no serán tanto, no porque les exterminaron, siguen teniendo un número mayor, cada vez han sido mayores a lo que había antes de los españoles, chicos. ¿Sí? El número no han disminuido los indígenas, sino que fue porque creció más bien la población mestiza y criolla, que justamente ellos se han ido haciendo cada vez más minoría, porque el mestizaje ha sido abundante. Pero vamos antes, ¿no es cierto?, de que el mestizaje sea así lo más fuerte, tenemos los criollos, ¿sí? Que ha sido la clase social, digamos, dominante en estos años 1800, ¿no? Tenemos los criollos, hijos de españoles nacidos en América, ¿no es cierto? Entonces, estos criollos, ¿no es cierto?, se les mete obviamente la ambición, como a cualquiera, ¿no es cierto? Porque está viendo que se está yendo su plata a España, ¿no es cierto? Recursos. No es que vivían mal, aquí eran dueños de latifundios. Acordémonos, ¿qué eran los latifundios? ¿Quién me dice? Que ese término le encanta a la CNC. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice, chicos? Grandes propiedades de terreno. Correcto. Una Grandes. hacienda agrícola también. Perfecto, así es. Latifundistas de terrenos, de terrenos, de terrenos, ¿no es cierto? Grandes, muchas veces expropiados, quitados a los indígenas, otras veces comprados a precio de gallina robada, ¿no es cierto? Pero la cosa es que eran los dueños ya se habían hecho de las tierras, ¿sí? Como les digo, nada raro lo que hacía cualquier pueblo que invada, ¿no es cierto? Y conquiste al otro, ¿no? Entonces, obviamente, conquistan las tierras y ahí van dándoles unos espacios chiquitos, ¿no es cierto? Que son los guasipungos a cada uno de los familias o clanes indígenas, para que la trabajen y todo lo que hablan. Entonces, esa es la estructura, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes están al mando de estos latifundios? Son los criollos, los españoles, los hijos ya de los españoles que iban llegando, ya tienen sus hijos aquí, les encanta América, es una riqueza espectacular, es un pueblo, una tierra fértil, hermosa, bueno, todo lo que ustedes pueden imaginarse, que así es nuestra América, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué van a querer irse o alguna cosa? Aquí estaban muy bien. Entonces, pero claro, se dan cuenta que finalmente los reyes, ¿no es cierto?, se llevan una buena tajada y ellos están acá, en América. Entonces, empieza por ahí, ¿no es cierto? Y entramos, ¿no es cierto?, a este asunto de la independencia. Pero bien claro es que las clases sociales dominantes de ahí son los criollos y son los que están entre ceja y ceja de liberarse, ¿sí? No los indígenas, los mestizos, algo, pero los que realmente están acá craneando toda esta independencia son los criollos, que es la clase acomodada de aquí de América, ¿no? Como les decía, haciendo un paralelismo con Europa, igualito que los burgueses, ¿no es cierto?, en Francia, ¿sí? Los burgueses en Francia eran gente acomodada, ¿no es cierto?, con buenas propiedades, con todo, y ellos son los que, ¿no es cierto?, van a propugnar la famosa Revolución Francesa, que fue un baño de sangre de Francia, ¿no? De varios años, ¿sí? Bueno, acá estamos con la imagen, listo, independencia del Ecuador, ¿no es cierto? Entonces habíamos dicho que aquí hay unos personajillos, ¿no es cierto?, que tenemos que, perdón, que tomarles muy en cuenta. A ver, voy a apagar aquí.
Permítanme un ratito, ahí sí, ya. Listo, chicos, entonces vamos a proyectar, ¿no es cierto? Eh, Independencia. Hay unos personajitos aquí que hay que tenerles muy en cuenta, como les decía, ¿no? Estos criollos salen, Bolívar, ¿no es cierto? Simón Bolívar, Santander, ¿no es cierto? San Martín, Sucre, Flores, inclusive, ¿sí? Todos ellos y con cuna en su mayoría venezolana, ¿sí? O sea, de lo que hoy es Venezuela, de allá pues venían casi todos ellos. Eran muy, guerreros ahí, ¿sí? Lo que quizás acá en Quito y todo lo que es ahora Ecuador era un poquito más, religioso el ámbito y educativo, había mucho cerebro aquí. Pues en Venezuela lo que había era más militares, era como que allá estaba la parte militar de lo que era España, o sea, de los españoles aquí en América. Entonces, ellos serán justamente quienes realizan esta independencia. Sí, entonces, causas, estamos aquí, ¿no es cierto? Y me gustaría darle micrófono ya, ¿no es cierto? Para que nos ayude leyendo mi pana Andrés. Por favor, danos una lecturita de esta diapositiva, ¿ya? La independencia del Ecuador. Causas políticas, ausencia de monarcas españoles al mando de las colonias. Quito pierde protagonismo político y económico. Se profundiza la diferenciación regional del futuro Ecuador. Inglaterra persigue nuevos mercados y financia las luchas independentistas. Económicas. Crisis de Potosí y falta de apoyo para producción textil. Desarrollo de economía litoral debido a los puertos. Inicios de producción y exportación cacaotera. La producción se especializa en cada región. Sociales. Distribución desigual de la población de la audiencia de Quito. Sociedad marcadamente dividida. El banco es el privilegiado. Los mestizos adquieren más importancia en la sociedad quiteña. Inconformidad de criollos e ilustrados frente al dominio español. Muchas gracias, pan Andrés. Perfecto esa lectura. Muy bien. Ajá. Entonces, esto es, ¿no es cierto? Hay causas políticas, económicas y sociales. Como vemos también, este es un punto importante, ¿no? Quito, como vimos, es, digamos, el punto en el cual los españoles fundan digamos, su administración. Ven desde ahí que pueden regar a todo el territorio de la Real Audiencia, ¿no es cierto? Sin embargo, pasan los años y se va imponiendo el tema del puerto, ¿no es cierto? El puerto concretamente el de Guayaquil, ¿cierto? Entonces, y obviamente también los productos que se van encontrando, que se van desarrollando, que van creciendo, como es el cacao concretamente, pues hace que haya ya una pugna aquí. Y por eso comienza acá ya parte de lo que es el regionalismo, ¿no es cierto? Que nosotros hasta el día de hoy vivimos. Así es, hay regionalismo, ¿no? Y eso no es solo aquí en Ecuador, chicos, sí. Vayan a Argentina, vayan a España y vean qué dicen de los gallegos, qué dicen de los del norte, qué dicen que los de acá, ni sé cómo, ¿no es cierto? Que los catalanes, que es, en todo lado hay sus cosas, ¿no? No nos creamos que somos los únicos que estamos así como medios divididos en ese sentido, ¿no? Es humano esto, ¿no? Entonces, claro, entonces Quito pierde protagonismo, empieza a ganar fuerza Guayaquil, eso hace que se debilite, pues, ¿no es cierto? El control, toda la mística, la misión que tiene el reinado de la Real Audiencia, ¿no? ¿Qué más? Claro, hay una clase dominante, como les decía, que es la de los criollos, ¿sí? Que hacen abusos, ¿no es cierto? Cometen abusos, así es, ¿no? Entonces, claro, y los mestizos, como son cada vez más, pues ya van viendo con no muy buenos ojos eso, ¿no? Ujú, correcto. Y los criollos, ¿no es cierto? Que ya no quieren depender de España. Básicamente esas son las cosas, ¿no? Estamos viendo qué pasan aquí. Entonces tenemos, ¿no es cierto? Independencia del Ecuador, ¿no es cierto?
el primer grito, ¿no es cierto?, de independencia de nuestro país. Ahí sí, ¿cierto? Es en Quito, ¿no es cierto?, 1808 y terminará hasta 1812, como estamos viendo el gráfico. Segunda etapa, ¿no es cierto?, el triunfo realista en esta, ¿no es cierto?, Junta Revolucionaria de Guayaquil, entre 1812 y 1820, ¿sí? Y la campaña definitiva, ¿no es cierto?, entre 1820 y 1822, con la batalla de Pichincha, el 24 de mayo. Entonces, comenzando, ¿no es cierto?, vamos al 10 de agosto de 1808, ¿no es cierto?, comienza el relajo aquí, ¿ya? Como les digo, son criollos, ¿no es cierto? Son criollitos, criollitos, ¿no? Que en un primer momento, no les va bien, pues, ¿no es cierto? Les meten presos, les matan, bueno, también ellos habían asesinado, ¿no es cierto? Y no así, pues, de una manera muy, digamos, santa, ¿no? Para nada, era gente que también era violenta, entonces habían hecho varios asesinatos de españoles, por lo propio ellos les fueron ejecutados también, ¿no es cierto? España se impone un tiempo, ¿no es cierto? Que es de aquí entre 1802 y 1820, hasta que finalmente, ya con ayuda de Bolívar y todo eso, al 1822 se logra liberar, digamos, acá. ¿Ok? Entonces esas son las etapas, ¿no? Son tres etapas, ¿no? La revolución de Quito, el triunfo realista y la campaña definitiva. Tres etapas, ¿no es cierto?, de la independencia del Ecuador. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a ver la primera etapa, ¿no es cierto? Aquí está el nombre, ¿no es cierto? El principal ideólogo, digamos, es Eugenio Espejo, influido por la ilustración. Como era un hombre que leía mucho, era un hombre muy culto, ¿no es cierto? Entonces, él cogía todos estos textos de del Montesquieu, ¿no es cierto? Del Diderot, de Voltaire, ¿no es cierto? De Rousseau, y el liberalismo inglés de John Locke y todo esto, pues él empieza a alimentarse de eso, ¿sí? Y ve cómo se da acordémonos que en el 1776, o sea, años antes, un poco años de antes nomás, está independizándose Estados Unidos de Inglaterra. Entonces, imagínense, ¿no es cierto? Esa influencia llega acá. Entonces, y no es el único, ¿no? Entonces, él es ideólogo, pero tendrá más gente, como, por ejemplo, están Morales, Quiroga, Río Frío, Ante y la misma Manuela Cañizares, ¿sí? Vea, acá está. Claro, la mujer en este entonces, obviamente puede participar de política y de cosas afuera, de trabajar y todo eso, ¿no? Antes de que se vayan los españoles tenían todo eso, ¿no? ¿Qué más? Dice, claro, Cuenca, Guayaquil y Pasto no apoyaron, ya estamos viendo por qué Guayaquil no. Guayaquil mucho jalaba para su lado, quería su propia independencia solo de ellos, ¿sí? Cuenca se veía más con Lima que con nosotros, como real audiencia, de Quito, y Pasto lo propio al norte, ¿sí? Los virreyes de Lima y Bogotá ordenaron represión, encarcelamiento y expulsión a los conspiradores. Por supuesto, los dos se pusieron de acuerdo tanto al norte como al sur, ¿no es cierto? Lima, Bogotá, de que esto se elimine. Tal es así que el 2 de agosto de 1810, el pueblo de Quito se tomó cuarteles y prisiones y el ejército realista ejecutó una matanza, ¿no? O sea, no triunfaron ahí. ¿Ok? Entonces, claro, fueron muertes de lado y lado, ¿no? Fueron muertes de lado y lado. ¿Ok? ¿Qué más vemos, no es cierto? Vamos a la segunda etapa, ¿no es cierto? El triunfo realista. Acordémonos qué pasa ahorita en España. ¿Con quién están combatiendo en España? ¿Quién me dice? España tiene una guerra fuerte ahí. Alguien anda ahí, terrible. No solo con España, sino que se bate con otros más. ¿Quién dice, chicos? A ver, acuérdense. Vamos, pueden ver sus apuntes. 1800, 1812. ¿Quién está en Europa haciendo relajo? Pero sí, relajo.
que quería reconstruir el Sacro Imperio Romano. Emperador. Vamos, vamos. 1800-1812. ¿Quién está por ahí? Vamos, chicos, vamos, vamos. ¿Sí saben? Ya, la pista es francés. Es francés. Él es el que está haciéndole bullying al Imperio Español. Vamos, quiero que me den el nombre del personaje. Es uno de los Napoleón. más... Perdón. Napoleón. Eso, Napoleón Bonaparte. Muchas gracias, Pana Brando, ¿no? Sí, Napoleón Bonaparte está haciendo guerra fuerte con toda Europa, ¿sí? Con Inglaterra, con Prusia de ese entonces, ¿no es cierto? Y España. De hecho, ahí entra España, pero le mandan sacando, ¿sí? Pero es un desgaste para el Imperio Español, entonces tiene su guerra ya, ¿ya? Eso hay que estar, pilas, ¿no? Por eso dice, aquí en esta diapositiva, Fernando VII retorna al trono de España. Claro, porque le tocó salir huido por Napoleón, pues, ¿cierto? Desconoce la Constitución de Cádiz de 1812 y emprende un gobierno represivo. Dice, a ver, claro, porque ya habían llegado unos acuerdos entre los criollos y los españoles. Pero este Fernando VII regresa y dice, esto no sirve para nada, aquí me siguen mis lineamientos, ¿sí? Entonces, endurece su postura Fernando VII, ¿sí? Y obviamente ya está Bolívar, ya está San Martín, ¿no es cierto?, en Guayaquil haciendo relajo. ¿Qué pasa? Y aquí está clarito esta última parte que dice, Inglaterra financia la independencia del Cono Sur a través de marinos ingleses y desestabiliza el poder español sobre la costa. Vean. O sea, esta independencia no es otra cosa más que la traición de los criollos a España, pero una traición completa, porque no es que solo ya quieren zafarse de sus propios raíces, que son los españoles, sino que también se unen con un enemigo declarado de ellos, que son los ingleses, ¿sí? Y no les importa que les endeuden, con tal de ellos agarrar el poder, no me importa, ¿no es cierto? Nos dejan endeudados, nosotros nacimos como naciones endeudadas con Inglaterra, chicos. Gracias a Bolívar, San Martín, que hicieron esos pactos con los ingleses. ¿Ok? Entonces, es así, ¿no es cierto?, que ya llegamos a la tercera etapa, ¿no es cierto? El 9 de octubre, por ejemplo, que es la que celebran en Guayaquil siempre, ¿no es cierto?, su fiesta de 1820, ya tenemos ahí una figura que es de José Joaquín de Olmedo, sí, José Joaquín de Olmedo, y es otro criollo, ¿sí? Es otro criollo, ¿no es cierto? Y se rebelaron contra los partidarios del rey Fernando VII, creando miren, llamada Provincia Libre de Guayaquil. Por eso es que, ¿no es cierto? Guayaquil independiente, dicen. ¿Se han visto ustedes que dicen en las fiestas de Guayaquil independiente? Claro, es independiente de Quito, pues. No es de España, ¿sí? Ellos querían quedarse con su provincia, nada más, ningún asomado más, y más bien en todo caso querían sumarse más a Lima que a Quito, había más afinidad, ¿ya? Entonces miren, tenemos otra figura ya, digamos, ecuatoriana, que es José Joaquín de Olmedo, ¿ya? Entonces ya aquí sí, pues ya han tenido alrededor de 15 años, 10 años para prepararse bien, militarmente, y por eso pues llegamos a la última etapa que ya se da la independencia, ¿no es cierto? Pues la independencia de Guayaquil, ¿no es cierto?, impulsa a la de Cuenca el 3 de noviembre, ven que estamos cerquita, ¿no es cierto? Del 9 de octubre al 3 de noviembre básicamente es menos de un mes, y Cuenca también ya se independiza, ¿no es cierto? ¿Qué más? Busca la independencia del resto de la audiencia de Quito, ¿no es cierto?, y pues hacen su petición oficial a Simón Bolívar, ¿sí? Para que le ayuden en esta tarea, ¿no es cierto? ¿Quién envía a Antonio José de Sucre? Otro venezolano, ¿sí? Otro venezolano, ¿sí? Aquí estamos, ¿no? Entonces, al mando de Sucre
¿no es cierto? Un militar destacado, obviamente, al servicio de Bolívar, ¿sí? Vence a los soldados españoles al mando de Aymerich, ¿no es cierto? Fecha 24 de mayo de 1822. Ya, estas fechitas que hemos visto, chicos, sí o sí deben aprenderse. Sí, no me gusta mucho eso, pero no hay otra manera más para que tú tengas una idea cronológica, que vayas interrelacionando eventos. Por eso se quedaron un poco flojos ahorita, lo que les decía, en esta época, ¿quién está en Francia, no es cierto? Liderando, haciendo relajo en Europa. A ver, año 1800 tiene que automáticamente venir a mi cabeza. 1800 es Napoleón, punto. Sí, 1800 es Napoleón. Acaban de salir de la Revolución Francesa, está Napoleón haciendo relajo, comenzará ya prontísimo de eso la Revolución Industrial en Inglaterra, ¿no es cierto? Y así voy yo relacionando. Y aquí, ¿qué pasa en cambio? Estamos en las guerras de independencia. La final, la última, es la batalla de Pichincha. Siendo que el primer grito de nuestra independencia como país es del 10 de agosto de 1809, ¿no es cierto? ¿Ya? La última es en Pichincha. Ya se habían independizando Guayaquil, ¿no es cierto? Y Cuenca, ¿ya? Claro, pero vean que para aquí, para de Pichincha, pasa más de un año, ¿no? Alrededor de año y medio para que se dé esta batalla final. Lo que deducimos es que estuvieron armándose hasta lo último ya, tanto los españoles como los criollos de aquí, ¿no? Y finalmente se imponen los criollos, ¿no? Claro, con toda la ayuda logística de Inglaterra, la cantidad de gente con la que ya contaban criollos eran mucho más numerosos, ya que España, ¿no es cierto? Entonces, ya no es pues tan complicado, ¿no es cierto?, vencer. Era algo que se veía que ya se iba a imponer, ¿no? Y, ¿no es cierto?, inmediatamente, o sea, no se funda Ecuador aquí, ¿no es cierto?, sino que se independiza Pichincha, se había independizado Cuenca, se había independizado Guayaquil, y se anexan todos esos territorios a la Gran Colombia. ¿Por orden de quién? De Bolívar. ¿Sí? Eso es lo que pasa, ¿no? Victorioso Sucre, ¿no es cierto? Ya estamos ahí. Ok, entonces, chicos, ¿no es cierto? Acá está importante la información, ¿no es cierto? Que tenemos. Ya, entonces, la batalla de Pichincha es la que nos independiza finalmente, ¿no es cierto? Y la autonomía económica de los criollos es importante. De hecho, ¿no es cierto? Lo primero que hacen los criollos es perdonarse las deudas, ¿sí? Eso es lo que el 24 de mayo lo que se celebra realmente es eso, que los criollos una vez a mano del poder se perdonan todas las deudas que ellos tenían de manera personal con España, ¿sí? Lo que hoy se llama viveza criolla es de ahí, ¿sí? Por eso es viveza criolla. Lo primero, no, ya les digo, no es que se fueron a liberar de los guasipuncos, de esto, de otro, nada. Ellos lo que querían era no pagar nada a España ya. Y toditos tenían deudas, ¿sí? Todos estos que estaban acá arriba que les vimos, perdón, voy a retroceder. ¿No es cierto? Los que estaban acá, Morales, Quiroga, Río Frío, Ante, ¿no es cierto? Todos los panas de ellos, descendientes de ellos, ¿no es cierto? Familias de ellos, tenían ingentes deudas con la corona española por la gran vida que se daban aquí, pues, eso nada más. Entonces, lo primero que hacen, ¿no es cierto?, cuando ya se instauran, es eliminarse sus deudas. Punto. ¿No es cierto? Ya. Nos anexamos a la Gran Colombia, pues, y ya está. Ok, chicos, ¿preguntas ahí? ¿Estamos claros en los eventos, por favor? Preguntitas, algo por ahí que haya quedado, digamos, que quieran profundizar. Sí, no, no, sí. No, No. no, perfecto. Bien. Entonces, claro, ¿no? Es claro, estas son fechas ya que se ven mucho en el colegio, todo. Ya, ya, o sea, para Cenecir están ustedes con el conocimiento, chicos, ¿no? Ya, ahora ahora sí, vamos a hablar de la verdad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa?
con el famoso Bolívar, ¿no es cierto? Yo les había dicho, básicamente esto obedece a un concurso de poderes, ¿sí? A una pelea de poderes. Acordémonos que el protestantismo se da en Alemania con Lutero, año 1500, ¿no es cierto? Enseguida de que España llega acá, ¿no es cierto? Y es un imperio importantísimo de la mano de la iglesia, pues Lutero genera esta división al que se le unirán Calvino, al que se le unirían el rey octavo, ¿sí? Y rompen primero el tema de la iglesia, ¿sí? Entonces quitan poder ahí, número uno. Y segundo, en el siglo, ¿sí? 18, se juntan algunas personas en Inglaterra, en Francia, y se crea la secta denominada masonería, ¿sí? Ellos lo que quieren es gobernar, ¿sí? Ellos lo que quieren es gobernar el mundo entero, ¿no? Pero no electoralmente, ellos van por otro camino. Ellos quieren sumar a sus filas gente poderosa, influyente en la política, en los bancos, en el dinero, en los comercios de la empresa, y en la misma, y luego su último, digamos, bastión por conquistar serán la educación y la iglesia, ¿sí? Hasta el sol de hoy son ellos los que siguen al mando ya, y creo que bastante fuerte a nivel mundial. Pero esto no es de ahorita, estos son, si les digo que es de años 1800 más o menos, son 200 años que ellos vienen con este plan. Entonces, uno de ellos fue Bolívar, ¿sí? Un masón, ¿sí? Y fuerte, por eso es que recibió tanta ayuda, porque si no uno dice, pero ¿cómo Simón Bolívar, un criollo, sí, de aquí, que ni siquiera era noble español, no pudo ser noble? ¿Se acuerdan los que les contaba que él quiso tener su título de noble y no le dieron? Porque obviamente tenía una mezcla con negro. Alguien se había, digamos, enredado con alguna negrita y de ahí sale el árbol genealógico de Bolívar. No le dieron su título, o sea, digamos, medio whatever, para decir, ¿no es cierto? Entonces, ¿y cómo es que logra hacer esos nexos gigantes con Inglaterra y todo eso? Y fue a través de la masonería, masonería. De esa manera, rapidito llegan al poder, le dan todas las condiciones para que gobierne, pues, y una vez que él ya llega al gobierno, como ve que le presionan más cosas y todo eso, él más bien ya se separa de ellos. Y que dice, ya no les necesito, básicamente. Les traiciona. Tanto es así que él hace algunos decretos, Bolívar, ¿no? Bolívar hace algunos decretos para contra de la masonería. Es decir, que son una secta infame, que solo quieren el poder por el poder, y entonces, bueno, les dice un montón de cosas después de que había lucrado muchísimo de ellos, ¿no? Entonces, esa es la verdad. O sea, eso sí ya va más allá de lo que se necesite, va a tomar, pero sí es necesario que ustedes sepan, porque quiero que me sigan el hilo, cómo es que el mundo llega a donde está. Si no hay esta creación, primero la división de la Iglesia Católica. El rato que se parte la Iglesia Católica, se rompe un orden que, como ven, había establecido y había logrado aquí en Ecuador y toda Latinoamérica, crecer bollantemente una estructura de gobierno, un sistema, ¿no es cierto? El rato que rompes eso, ya se divide, ¿no es cierto? Y un reino dividido ya no es tan fuerte. Número uno, eso es el año 1500, 1600, ¿no es cierto? Y aparte, la masonería, 1700, 1800, que deliberadamente odian a la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Porque consideran que es una tranca para sus planes. Entonces, ellos quieren todo esto de la educación laica, la división del Estado, de la Iglesia, que no era así antes, como vemos, no ha sido así, pues ellos buscan eso para dividir los poderes y tomárselos de una manera mucho más fácil. De tal manera que han ido infiltrando gobiernos, empresas, bancos, muchos bancos, ¿sí? Instituciones educativas. Hoy por hoy les digo, en el mundo un 80% de las educaciones de las instituciones educativas son masónicas, con un discurso masónico en sus esquemas, en sus ministerios, en su malla curricular. ¿Sí? Estamos invadidos por todo el lado que ustedes quieran ver, es una invasión. Inclusive en la misma iglesia, porque dicen, lógicamente no se le puede tumbar a la Iglesia Católica. No hay manera, porque tiene una estructura lógica de 2000 años bastante alimentada y construida. Entonces, la única manera de destruirle es infiltrándose en ella
y desde adentro haciéndole, partiéndole, dividiéndole, ¿no es cierto? Y dando muy malos testimonios a través de sus miembros. Entonces, eso pasa desde hace 200 años y hoy por hoy tenemos el clero que tenemos, ¿no es cierto? Pues esto es un proceso de control, ¿sí? De un proceso de control mundial ya, ¿sí? Nacido en Inglaterra, en Francia, fortalecido, vean que lograron su objetivo, le tumbaron a la corona española, les ganaron, les lograron que de aquí mandar sacando de América, sacar plata de América, tanto vía metales, vía metal, de todo, y aparte con las deudas que quedaron nuestros países, toditos quedamos endeudados con Inglaterra, chicos, ¿sí? Por este chiste de la independencia. No, no una libra esterlina, pues cualquier cantidad de oro y todo eso que se llevar, ¿no? Entonces, y allá lo propio en Europa, los combates contra España totalmente debilitaron el poder de la iglesia también. Entonces es un proceso, ¿no? Es un proceso, ¿ya? Vamos a hablar de la Gran Colombia, sí, que es lo que les voy a poner ahorita, ¿no? Entonces, ese solo era un pequeño, ¿no es cierto? Este, entremés, ¿no es cierto? Para entender la lógica, cómo va el mundo, digamos, evolucionando y los poderes sobre todo, ¿no? Ok, entonces estamos, ¿no? La Gran Colombia, ¿sí? Ahí le voy a pedir, ¿no es cierto?, una lecturita a mi querida Heidi, por favor. Ya. La Gran Colombia. Fue creada y legalmente reconocida de 1821 hasta 1830. Simón Bolívar deseaba unir a las 5 naciones liberadas: Colombia, Bolivia, Perú, Venezuela y Ecuador. Y el presidente fue Simón Bolívar y presidente Francisco Santander. Listo, facilito, ¿no es cierto? Entonces, época 1821 hasta 1830. Ecuador como tal, que todavía no se llama Ecuador, ¿no es cierto? Se incorpora en el año de 1822. Pero digamos que el sueño de Bolívar dura 9 años, 9 añitos, ¿no? ¿Qué naciones? Por favor, pónganle ojo ahí, ¿no es cierto? Colombia, pues la Gran Colombia, comenzamos por ahí. Bolivia, Perú, Venezuela y Ecuador, ¿cierto? Bolivia, Perú, Venezuela y Ecuador. Ya, de entrada, los peruanos no le querían a Bolívar, ¿sí? No les caía su manera bastante prepotente de llevar las cosas, ¿sí? Entonces, Perú casi que no plegó mucho a esta Gran Colombia, ¿no? Estaban más fuertes, digamos, éramos nosotros, Colombia y Venezuela, ¿sí? Los bolivianos tampoco plegaban mucho, porque como les digo, allá todavía era una población indígena impresionante y que no se sentía representada tampoco por Bolívar, ¿sí? Que era un criollo, ¿sí? No eran ni siquiera mestizos bastantes en Bolivia, ni hasta ahora. La mayoría son indígenas en Bolivia, pues chicos. Entonces, no se sienten representados. Perú no le gusta el estilo autoritario de Bolívar. Y Colombia, Venezuela y Ecuador sí pliegan un poco más con él. Ya viene el pero, entre Venezuela y Colombia y al interior de Venezuela mismo hay muchas ambiciones de poder. Yo quiero quedarme con el poder y a Bolívar no, ¿no es cierto? Y yo quiero con esta parte y quiero con el otro, bueno, y hay pugnas internas. Las capitales Bogotá, ¿no es cierto? Idioma español, ya toditos hablamos de español, ¿no es cierto? No es que hicieron ninguna obra, eso ya estaba, ¿no es cierto? La religión católica hasta cierto punto, porque Bolívar era, como era masón, como les digo que era masón, no le quería a la Iglesia Católica, para nada. De hecho, ustedes pueden en Colombia averiguar, y hasta hay una canción que hicieron que se llama La Navidad Triste o La Navidad Negra, ¿sí? Es cuando Bolívar manda a matar justamente en Pasto a mucha gente en Navidad, ¿sí? En Navidad. La manera de matar de Bolívar tampoco era muy, digamos, sacrosanta, ¿no? Dicen que en alguna ocasión, para no gastar municiones, ¿sí? Para no gastar municiones, mataron a todos, incluido gente, ancianos de hospital, ¿sí? Aplastándoles la cabeza con piedras, ¿sí? Eso está registrado, chicos, por si acaso, ¿no? Registrado. Y no solo que acabado ese acto macabro, ¿no es cierto? Hicieron un gran baile encima de todos los muertos que estaban ahí.
¿sí? De esas condiciones era Simón Bolívar, ¿sí? Y obviamente la gente que le secundaba. Entonces, cuando uno se les dice algunas cosas, porque justamente hemos tenido acceso a fuentes y todo eso, que la gran mayoría de profes no se conforman con lo que les da el ministerio, y eso no es. Hay muchas más fuentes de consulta, cartas de Bolívar hacia las logias masónicas, ¿no es cierto? Hacia sus amantes innumerables, ¿sí? Y violaciones acusadas de las que él fue autor y cómplice. Entonces, no es ninguna joya realmente, chicos, ¿no? Entonces, bueno, esto de la religión católica solo para mencionarles algo nomás, de ahí muchas masacres más, ¿no? En un fin de semana, creo que alcanzaron hasta 2000 personas en una de las masacres, ¿no? Que no quedó un español. Ah, bueno, ¿qué más dice? ¿No es cierto? Dura básicamente la Gran Colombia alrededor de 9 añitos. La moneda es la piastra, la piastra. Ujú. Desde 1819 se comienza en Angostura, ¿no es cierto? Acá al norte de nuestro país, frontera con Colombia. En Cúcuta también hay otra reunión. Y Panamá también se adhiere en 1821, ¿no? Panamá. ¿No? Entonces, sí va avanzando esta gran Colombia, ¿no es cierto? Bueno, se crea una ley fundamental en el año de 1819, ¿sí? Nueva Granada, en Nueva Granada tienen ahí, pues, su reunión, Congreso de Cúcuta en 1821, ¿no es cierto? Obviamente Cúcuta es la actual Colombia. Se incorporan, ¿no es cierto? Panamá, como habíamos dicho, y el que vamos de la guerra, ¿no? Seguimos en la guerra. Ujú. Ya, aquí, por favor, aquí me gustaría pedir una lecturita, si es tan amable, mi pana Hoff. Pana Hoff. La Gran Colombia, Constitución de Cúcuta. El 30 de agosto de 1821 se acordó la creación de una constitución para la nueva república. La misma constaba de 10 capítulos y 190 artículos. Entre sus aspectos fundamentales se acordó lo siguiente: se promulgó la liberación progresiva de la esclavitud, se acabó con la Inquisición y se hicieron reformas relativas a los obispos, arzobispos y algunos bienes de la Iglesia. El gobierno de Colombia se declaró popular y representativo. El Congreso estaría formado por dos cámaras, la del Senado y la de Representantes. Miren, gracias, Panajova. ¿Qué suena esto? Dos cámaras, Senado, representantes. Esto ya es república, ¿no es cierto? Esto ya es fin de la monarquía, ¿no es cierto? Ya ellos dicen, ya, ya, chao, queremos un modelo democrático, republicano, número uno, ¿no es cierto? Obviamente donde ellos iban a tomarse el poder porque no es que había habido elecciones, ¿no? Era un gobierno totalmente dictatorial. Ellos mismos se nombraban, ¿sí? Ya, pero claro, a futuro ya se instaurarán las elecciones y democracia, ¿no? Pero aquí no, son ellos mismos al poder, ¿no? ¿Qué más? Claro, esas reformas relativas a los obispos, claro, eso quiere decir quitar las tierras que estaban a cargo de la iglesia para todas sus obras, ¿no es cierto?, de educación, de evangelización, etcétera, etcétera. Se las quitaron para quedarse ellos. Básicamente esa fue la reforma. Claro, y una liberación progresiva de la esclavitud. Ah, entonces eso es lo que les decía, ¿no? Claro, lo que querían no querían elaborar, como es, liberar, ¿cierto? Ellos lo que querían es que pase la esclavitud, digamos, de lo que estaba dentro de los españoles al mando de ellos, ¿sí? Pero más no que se acabe la esclavitud como tal, ¿ya? Querían ellos estar al mando de eso, ¿ya? Entonces, claro, y como son ellos los que están al poder y tienen las armas, entonces pues hacen todo lo que quieran en cuanto a su estructura legal, ¿no? Esas son las leyes que están haciendo aquí. Es 1821, ¿no es cierto? ¿Qué más dice? A ver, acá otra lecturita, ¿no es cierto? Vamos, otra lecturita, mi querida Gaby, si nos puedes ayudar, ¿ya? Gaby, por favor.
La Gran Colombia. Podían votar los mayores de 21 años que supieran leer y escribir. La Cámara de Representantes se comprendía de los diputados. Para ser diputado se necesitaba tener 25 años. Se dispuso que en ambas cámaras las sesiones eran públicas. El Poder Ejecutivo estaría constituido por un presidente y un vicepresidente elegido por 4 años. Gracias, Gaby. Adivinen quién fue el presidente, ¿no es cierto? Por todos esos 8 años. No, por eso les digo es que las elecciones eran entre ellos mismos, pues, ¿no? Entonces, claro, Simón Bolívar estuvo al mando de todo ese tiempo, ¿ya? Entonces, ya, aquí sí, ¿no es cierto? Que mayores de 21 años ya que supieran leer y escribir. Para ese entonces todavía era una población no mayoritaria que sabían leer y escribir, ¿sí? Por tanto, el voto era selectivo, ¿no? Era selectivo. Bien, bueno. Ujú. Panamá se une básicamente, ¿no es cierto? Bueno, avanzamos, eso ya vimos, ¿no es cierto? Acá estamos, ¿no? Guayaquil, problemas con intereses económicos, como ya veíamos, ¿no? Guayaquil, como tenía el cacao y la exportación, ellos quieren hacer su república independiente. Eso es todo, desde ahí, desde ese entonces, antes de que Ecuador, Guayaquil ya no quería estar dentro, ¿sí? Y esto se conserva hasta ahora. Muchos guayaquileños y todo eso, en buen plan, sin necesidad de pelear, nada, pero te dicen que nosotros exportamos, entonces nosotros deberíamos tener muchas más de autonomía en ciertas cosas y todo, ¿no? Hasta ahora está ese tema, ¿no? Aquí está la famosa, ¿no es cierto?, estatua de Bolívar y San Martín, ¿no es cierto?, que está en el malecón de Guayaquil. Ajá, que es inmensa, es muy bonito, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? El 11 de julio de 1822, Bolívar llega a Guayaquil, ¿sí? Y el 26 de abril ya había llegado San Martín, ¿no es cierto? Finalmente, porque no es que estaban de ñañitos, ya les digo que hay pugnas de poder y todo. Finalmente llegan a un acuerdo en el que se reparten, digamos, de acuerdo a sus intereses, la Gran Colombia, pues sí, llegan al 31 de julio, por eso son las fiestas julianas, ¿sí? 31 de julio, que es justamente este acuerdo entre Bolívar y San Martín, ¿sí? En el puerto de Guayaquil, ¿ya? ¿Qué más, no es cierto? Para que siga Guayaquil dentro de la Gran Colombia, pues, ¿no es cierto? División territorial, departamentos, provincias, parroquias, ¿no es cierto? Esta es ya, miren, departamentos, provincias, parroquias, ¿ya? En Colombia tienen así, departamentos. Sí, Venezuela también tienen así, ¿ya? Aquí en Ecuador no tenemos los departamentos, ¿sí? Comenzamos desde provincias, ¿no es cierto? Cantones, parroquias, etcétera, ¿no? ¿Ya? Pues miren cómo estaba administrada la Gran Colombia, ¿no? Tenían la Capitanía General de Venezuela, que era el centro de mando militar, la Nueva Reina de Granada, Distrito Central, la Real Audiencia de Quito, o sea, conservando el modelo un poquito español en algunas cosas y en otras ya quitándolo, ¿sí? Y Panamá, ¿no es cierto? Entonces, miren, Distrito Sur, ¿qué dice? Quito, ¿no es cierto? Guayaquil y Azuay, Quito, Imbabura, Pichincha, Chimborazo, Guayaquil, Guayas, Manabí, ¿no es cierto? Y Azuay, Cuenca, Loja, Jaén y Maynas. Claro, acuérdense que esto también era nuestro antes que Perú invada, ¿no es cierto? Jaén y Maynas, ¿no? Aquí está una fotito de la Gran Colombia, miren, ¿no es cierto? Panamá, comenzando desde arriba, ¿no es cierto? Y seguimos Colombia, hasta todo lo que es Venezuela, la Guayana, ¿no es cierto? Y Ecuador abajo. Ujú. Bueno, y apenas 9 añitos, con no pocos incidentes, ¿no es cierto?, de divisiones, de pugnas, como les habíamos dicho, pues empieza a de caer. Y me gustaría, ¿no es cierto?, pedirle una lecturita, ¿sí? A Gema. Gema, si eres tan amable, ¿ya? La Gran Colombia.
Disolución. Causas. Caudalismo de Páez en Venezuela y Flores en Ecuador. Muerte de Mariscal Sucre. Rivalidad con Santander. Dictadura de Bolívar. Venezuela no aceptó que Bogotá sea la capital. 10 de mayo de 1830. Consecuencias. Se crearon los países de Ecuador, Colombia y Venezuela. Surge la élite militar adinerada. Poder de los latifundistas. Falta de combustible, carbón. ¿Ya? Perfecto, gracias, Gema, ¿no? Miren, caudillismo de Páez, ¿no? Páez en Venezuela y Flores en Ecuador, ¿sí? Ya, como les digo, ¿qué es eso de caudillismo? El caudillo, acuérdense, es que quiere el poder, ¿no es cierto? Es un líder, ¿no es cierto? Que quiere el poder y mantenerse ahí, y yo soy Dios, yo soy el Mesías, ¿no es cierto? Yo soy el que puedo llevar a este país adelante y todo eso. Ya desde ahí vienen estas figuras caudillistas. Militares. ¿Se dan cuenta, chicos? Todos estos países nacen con gobiernos militares, ¿sí? Todos nacemos con estos gobiernos militares, porque ellos eran los criollos que quisieron sacudirse de España, ¿no es cierto? Y con todas las armas que les dio Inglaterra y toda la deuda que nos generaron, pues ellos estaban muy bien posicionados, una clase dominante, los militares de ese entonces, ¿no? Le asesinan a Sucre, claro, están peleados los compadres, quieren uno más poder que otro, eso es todo, ¿no? Ahí está, el Santander tiene problemas, ¿no es cierto? De hecho, se traicionan. Algunos de ellos, Bolívar les vende a España, a que se los lleven, ¿sí? Y mueran allá presos. Bien fea esta cuestión de acá, ¿no? Es traición con traición con traición, ¿no? ¿Qué más? Venezuela no quería que Bogotá sea la capital, Venezuela quería ser, ellos tener la capital, ¿no? Pues miren, hay divisiones, como lo que mal empieza, mal acaba, chicos, así de sencillo, ¿no? No podía sostenerse una república por el odio, ¿no es cierto? Por la ambición tiránica de alguien, ¿no es cierto? Y se cae por su propio peso. ¿Por qué no quería Venezuela soltar la capital a Bogotá? ¿No es cierto? ¿Por qué Perú no le quería a Bolívar? ¿Por qué le matan a Sucre? ¿Sí? ¿Y por qué salen generales como Flores, como Páez, ya soliviantados con Bolívar? ¿No es cierto? Entonces ya son pugnas, ¿no es cierto? Pugnas de poder, básicamente, chicos, ¿no? Entonces tenemos una élite militar fuerte, divisiones, pugnas, traiciones. Chao, Gran Colombia. ¿No es cierto? Chao, Gran Colombia. Además que, dicho sea de paso, viéndoles administrativamente cómo estaban divididos, lo que hizo Bolívar, dañó mucho la estructura inicial de los españoles. Hubiera sido mucho mejor mantener intacta la estructura de ellos para hacer una independencia. Pero y ahí mismo ya generaron divisiones, generaron enfrentamientos, ¿no? Bueno, aquí está, pues Gran Bretaña contribuyó a la independencia y se adquirió la mayor parte de la deuda externa, ¿no? Nacemos endeudados como Ecuador, ¿no? Y todos los países, ¿no? O sea, un gran negocio para Inglaterra, ¿no? Y España en pérdida, ¿no? Entonces dice, el 27 de febrero de 1829, ¿no es cierto? Finalmente, contra el Perú, que ya no quería saber nada de la famosa Gran Colombia, es la lucha que victorioso sale José de Sucre, ¿no es cierto? Y Flores, los dos, ¿no es cierto? Y Flores, y con la cual impedimos, ¿sí? Que Perú se suba hasta Guayaquil, que era su plan, ¿no? Entonces ahí estaba José de la Mar y José María Plaza, ¿sí? Otros criollos, ¿sí? Que querían mantenerse todavía con esos territorios. Entonces dan peleas entre ellos, básicamente, ¿no es cierto? Pero se logra mantener esos territorios de acá. ¿Para qué? ¿No es cierto? Ya, ¿no es cierto? Ahí está, Perú no quería el protectorado de Bolívar, ¿no es cierto? Triunfo con el anexo a Guayaquil. Claro, se lograron tomar las provincias, ¿no? Loja y Azuay, pero Sucre les logrará derrotar, ¿no?
¿Ya? Bueno, nos interesa mucho, quizás de aquí, ujú. Ya, la batalla de Tarqui es esta, ¿no? 27 de febrero de 1829. Ya, ¿y qué tenemos aquí? Se firma el Tratado de Girón, ¿no? Fuerzas peruanas se retiran de Azuay y Guayaquil, ¿no es cierto? Básicamente eso es, ¿no? Y listo, chicos, ¿ya? Ese es el tema de la independencia, ¿no? Y entonces al año de 1830 quedamos ya constituidos como Ecuador, ¿ok? Vamos, dejamos esta cuestión, vamos con el tema de ya de la vida republicana. Entonces, miren, época de colonia, pasamos, ¿no es cierto? Época ya de independencia, hemos visto ahorita causas, consecuencias, personajes, ¿no es cierto? Y la verdad entre esos, ¿no es cierto? Sí, pues qué pena, siempre que está la ambición, ¿no es cierto? Estas cosas, pues, no se esperan los mejores resultados, ¿no? Lamentablemente. Pero eso es lo que ha pasado, esa es nuestra historia, ¿no? Así hemos pasado nosotros. ¿Ok? Entonces, vamos a proyectarles estas últimas diapositivas y creo que con esto acabamos. Sí, dice, época republicana, ¿no es cierto? Del Ecuador. No nos vamos a meter en esto del conservadurismo aún, ¿ya? Esto es importante, por favor, igual. Otra lecturita, le quisiera pedir, ¿no es cierto?, que me dé una manito. Cassandra, Cassandra, si eres tan amable, ayúdame leyendo esta diapositiva, ¿ya? Ya. Presidentes del Ecuador, fundación del nuevo Estado. Los notables quiteños el 13 de mayo de 1830 dieron crear un Estado independiente de Colombia. En agosto de 1830 se reunió en Riobamba la primera Asamblea Constituyente con el objetivo de dictar una carta constitutiva del Estado y nombrar el primer presidente del nuevo país. Fundan el nuevo Estado con el nombre del Ecuador y nombran como presidente al general venezolano Juan José Flores. Ya, ¿no es cierto? ¿Por qué venezolanos? Nos preguntamos, ¿no? Pues ahí estábamos viendo en anteriores diapositivas, en anterior archivo, ¿no es cierto? Venezuela realmente quiere todo para ellos, ¿no? Es así, es así. No le reconocieron a Bogotá, inclusive, peor Quito y todo, ¿no? Entonces se dividen y como que Juan José Flores, digamos, él toma este pedazo, dice, o sea, yo al menos me agarro esto, punto. Tampoco le querían ya a Bolívar, deducción lógica, ¿no es cierto? No le querían a Bolívar aquí ninguna de las personas que le posiciona a Juan José Flores aquí en Ecuador, aquí, ¿no es cierto? No le querían a Bolívar, ¿sí? Ya deduzcan ustedes con todo lo que les he contado por qué no le querían, hay un montón de razones, ¿no? Entonces queda Juan José Flores, ¿no es cierto? Otro ambicioso, ¿no es cierto? Otro ambicioso, ¿no? 13 de mayo de 1830, ¿sí? Y agosto, ahí pues nos declaramos independientes, eso es importante, ¿no? 13 de mayo de 1830. Y en agosto, ¿sí? La primera asamblea constituyente. Chicos, esto sí anotar, por favor, entonces. Ahora que hablan de constituyentes, de que quieren otra vez cambiar la constitución, ya vamos para la número 20, ¿no es cierto? Entonces, miren, la primerita se da en Riobamba en el año de 1830, mes de agosto, la primera constitución del país. Como les digo siempre, chicos, ¿no? Todo para que inicie, o sea, una empresa cuando inicia, forma sus estatutos, los legaliza, ¿no es cierto? Es un país cuando comienza también. Revolución norteamericana, ¿qué comenzaron? Pues obviamente su constitución gringa, ¿no es cierto? En Dios creemos, en God we trust, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Y toda la cuestión que ya sabemos de los gringos. Entonces, nosotros también comenzamos como país independiente de Colombia, ¿no es cierto? Y elaboraremos nuestra primera asamblea constituyente, ¿no es cierto? Donde será una carta constitutiva del Estado. Ya vamos a ver qué es eso, ¿no? Entonces acá estamos, ¿no es cierto? Juan José Flores, general, para variar, ¿no es cierto? Ya, dura hasta 1834, asume el poder el 22 de septiembre de 1830, ¿sí?
A ver, algo que sí le vamos a agradecer en la vida, ¿no es cierto?, a Flores, es la incorporación de las Islas Galápagos del 12 de febrero de 1832. ¿De qué se coge Flores, no es cierto? ¿De qué se coge Flores? ¿Y por qué se llama Ecuador, no es cierto? Las dos cosas. Es por justamente esta misión geodésica, ¿no es cierto? Que vienen acá a hacer mediciones de europeos, ¿no es cierto? Y determinan los paralelos, o sea, de meridianos paralelos, ¿no es cierto? Estas líneas que zonifican, digamos, el globo terráqueo. Entonces, en uno de esos paralelos está dentro de nuestro territorio las Galápagos. Entonces, Flores, ¿no es cierto?, alega esto que es científico y todo, pues y no hay nada que hacer, se incorporan las Galápagos a nuestro territorio. ¿Sí? ¿Cuánto se da eso? El 12 de febrero de 1832. Una muy buena movida, chévere, ¿no es cierto? Se firman tratados ya limítrofes con el Perú, ¿no es cierto? Se firma tratado de paz con Colombia, obviamente, para no estar en guerra con los países recién independizados, ¿no es cierto? ¿Qué más? Se funda el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, es el primer colegio. En ese entonces no tenía todavía ese nombre, sí, pero digamos se funda ya un colegio nacional. ¿Mm? Y bueno, pues de 1835 vendrá otro presidente, ¿no es cierto? Que es Vicente Rocafuerte. Ese ya es de ecuatoriano criollo, ¿no es cierto? Criollo. Y no militar, ¿sí? No militar. ¿Ya? Que más de él también genera otro colegio destinado a mujeres. Ujú. Ah, ya viene la segunda constitución ecuatoriana, a ver. Apenas 5 años, ¿no es cierto?, de la expedida la primera, empezamos con otra constitución, ¿ya? Ya, Carta Magna. Sí, por si acaso, chicos, a ver, sí, Carta Magna o constitución es lo mismo, ¿no? Por favor, eso sería bueno que como un glosario de términos ustedes lo anoten por ahí. Carta Magna o constitución es lo mismo, ¿ya? Perfecto, entonces él también hace colegio para mujercitas, ¿no es cierto? Primer cuerpo de bomberos de Guayaquil, ¿no es cierto? Y la primera imprenta de producción de textos escolares, ¿no? ¿Ya? Acá también, ya se empiezan a imprimir textitos, ¿no? Luego viene nuevamente Juan José Flores, ¿sí? ¿Qué más? Sí, logra hacer una organización del Estado algo adecuada, ¿no es cierto? Algunos logros educativos, como dice ahí, ¿no es cierto? Y con él, en este periodo, se genera la Carta de Esclavitud, ¿ya? La famosa Carta de Esclavitud. A ver, ¿a alguien le suena por qué se le llamará así? ¿Alguien sabe la historia de la Carta de Esclavitud, chicos? Por favor. No, bueno, a ver, entonces, es en el segundo periodo, como les decimos, ¿no es cierto?, de Juan José Flores, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que primero? O sea, imagínense, 1830 la primera constitución, 1835 viene Vicente Rocafuerte, la segunda constitución, 1839, ¿no es cierto? Y a finales de 1842, de hecho, 1842, Flores, otra constitución que quiere hacer. Ya vamos tres, ¿no es cierto? Pero ¿por qué estos cambios, no es cierto? Es porque querían hacerse cada uno a su medida, chicos. Y por eso se les llama caudillos, porque se hacen una constitución a la medida. O sea, a mí me gustan estas cosas, entonces estas leyes tienen que decir esto. Punto. No respetan lo que como Ecuador se logre hacer en consenso. Si cada vez quieren refundar la patria y ha renacido la patria con ellos, o sea, esos son los caudillos. Entonces, Flores quiere hacer lo mismo, ¿no es cierto? Ya quería anular la constitución de 1835 y dictar una nueva, ¿sí? Entonces, forma una nueva asamblea constituyente en el año de 1843, entre enero y junio, es que se reúnen para realizarla, ¿no? ¿Por qué se les llama de esclavitud, no es cierto?
Porque, a ver, vamos con algunas cosas. Estaba realizada en tales términos que hubiera permitido a Flores gobernar el país de manera indefinida, ¿sí? Ya que, por ejemplo, ¿no es cierto? El Congreso se reuniría solo cada 4 años se reuniría el Congreso, verán bien, ¿no es cierto? ¿Ya? Y tendrían solo una comisión de 5 senadores que son los que se reunirían permanentemente. O sea, él casi que no quería Congreso, quería él tomar las decisiones de todo, ¿ya? ¿Qué más dice? Dice que el presidente también quiere durar un periodo de 8 años. Bien. Y coincidencialmente, ¿quién es el presidente? Flores, ¿no es cierto? ¿Cuánto quiere durar? 8 años, el doble de lo que estaba previsto, ¿no es cierto? Entonces, vean, otra cosa. Sería elegido directamente por el Congreso, ¿sí? Eso ya es de parlamentaria, elecciones parlamentarias, ¿sí? Bueno, y dice que el presidente podría nombrar ministros de las cortes y también obispos y canónigos. Él también quería nombrar los obispos, ¿sí? Bueno, dice que también que los senadores durarían 12 años y los diputados 8. Ujú. ¿Qué más nos decía esta? Dice, pues, ya que para ser presidente de la República no necesariamente tenía que ser ecuatoriano de nacimiento, sino que también podría ser las personas que estén casados con ecuatorianas. Coincidencialmente, ¿cuál era ese caso? El de Flores también, ¿no? Entonces, claro, ¿no es cierto? Como es acomodada a él totalmente, o sea, solo falta que pongan ahí todas las cosas y casos que se den en la persona de Juan José Flores, pero de que ponga algo así para hacer una constitución ya completa y directa, ¿no? Entonces, claro, obviamente eh, hay una revolución marxista, marxista, pero no con X, ¿no es cierto? Sino es una revolución marxista con C, ¿no es cierto? En la que se le derroca, porque ya él ya quiso quedarse, ¿no es cierto? Él ya quiso quedarse ahí, en el poder, ¿sí? ¿Cuándo se da esta revolución marxista, chicos? En 6 de marzo de 1845, ¿sí? Revolución marxista con C, marxista, marxista con C, ¿ya? Esto es lo que pasa. Entonces tiene que ser despojado del trono, básicamente, porque quería perennizarse ahí, ¿no? Quería perennizarse en el poder el pana, ¿no? Eso es todo, chicos. ¿Qué más? Vamos a ver, vamos avanzando, ¿no es cierto? Pero es que aquí está el otro presidente. Ya. Ujú. Bueno, otra cosa más, ¿por qué se le llama también de la esclavitud? Él quiere separar también ya la iglesia del Estado, ¿sí? Aquí ya quiere él también hacer esto, ¿no? Hasta ahora hay mucha influencia, ¿no es cierto?, en la toma de decisiones de los gobernantes y muchas instituciones a cargo de los, digamos, de los clérigos, como es la educativa, ¿sí? La función educativa es de ellos en una gran medida. Entonces, él quiere ya separar eso también, separación de iglesia y Estado, ¿sí? ¿Qué más? A ver, otro aspecto más que sea importante. Ya, yo creo que ahí estamos, ¿no? Entonces, claro, ya vendría a ser la tercera constitución, ¿no? Qué turro, chicos, ni bien comenzamos tantas constituciones, ¿ya? Claro, y él quería poner todas las reglas para elección de los diputados y de los senadores, ¿no es cierto? Em, Siendo que, o sea, y como él quería que se dé estas elecciones, él quería pues formar, o sea, que los senadores finalmente la decisión iba a recaer en él. O sea, él iba a redactar un reglamento para hacer esas elecciones que finalmente le iban a dar los poderes a él para tomar la decisión de quiénes vayan allá. O sea, todo recaía en él, en el presidente tenía todas esas funciones. Perdón. Ya, también, ¿por qué se le llama esclavitud, chicos? Por favor, espero que vayan anotando, ¿no es cierto? Vayan anotando.
que eso no está en la diapositiva. Entonces habla de reformas tributarias, ¿sí? O sea, impuestos, más impuestos a la población. Porque acuérdense que estamos endeudados. Y Flores es uno de los que lucra bastante bien de Inglaterra. Entonces, obviamente querrá favorecerles a ellos, pues, ¿no es cierto? Entonces hay que subir los tributos para que la gente pague más y llegue más plata a Inglaterra. Eso es todo. ¿Sí? Esto realmente es lo que a la gente le molestó más. De todito lo que dijimos aquí, aparte que quiere quedarse 8 años gobernando y pueden reelegirle, y él va a elegir los senadores, y él va a elegir los diputados, ¿no es cierto? Y quiere la separación de iglesia y Estado. Claro, pues, ¿cómo no va a querer? Porque la iglesia le hacía calor, pues, ¿no es cierto? No dejaba que centralicen en una sola persona todos los poderes. Entonces, él quiere deshacerse de eso. Entonces, separación de iglesia y Estado, ¿no? Entonces, no se conforme con eso, ahora más impuestos para la gente para que él obviamente siga quedando bien con Inglaterra, ¿no es cierto? Entonces, eso lleva a la gente al éxtasis de el enojo, ¿no? Bueno, y pues como vemos en marzo de 1845 se le derroca digamos, esta junta, ¿no es cierto?, que se reúne en Guayaquil, de ahí saldrá pues ya el nombramiento del nuevo presidente, que es Vicente Ramón Roca, ¿sí? Vicente Ramón Roca, que es el que le tenemos acá en pantalla, ¿no? Pues bueno, aún que estábamos en esto, seguía ladrando Flores, ¿no? Seguía queriendo reconquistar el Ecuador, ¿sí? ¿Y desde dónde? A Inglaterra, ¿no es cierto? Desde Inglaterra él planeaba su regreso otra vez, ¿no? Entonces, vea, ese es el típico caudillo. ¿Qué creen, no es cierto? Que los ecuatorianos somos un montón de retrasados mentales, ¿no es cierto? Que no podemos sacar a alguien más, no hay otra figura más aquí que pueda manejar bien el país, no, no. Ellos solitos creen que son los que pueden manejar 10, 14, 20, 15 años un país, porque el resto no podemos, ¿no? Ellos son los únicos facultados mentalmente para hacerlo, y obviamente tienen sus intereses bien fuertes, ¿no es cierto? En este caso, con un bloque económico que es el inglés. Entonces, por eso quiere desesperadamente volver al poder, ¿no? Y le hará la vida a cuadritos a Vicente Ramón Roca, ¿no es cierto? Siempre amenazando de que ya regresa a tomarse el poder por las armas, ¿no? Bueno, aquí se construye el Palacio de Gobierno, chicos, ¿sí? En Quito, que tenemos hasta ahora, en esta época, ¿no? 1845 a 1849. Seguimos, Manuel Díaz Casubi. Vamos a pasar un poco más rápido porque de estos no suelen tomar mayor cosa. Diego Noboa tampoco, José María Urbina tampoco, pero ve que hay bastantes militares en el Palacio de Gobierno, ¿no? Eso sí. Ya, sí deberíamos verlo un poquito. Francisco Robles, ¿no es cierto? Desde 1856 hasta 1859. Concedió tierras a los acreedores británicos para cancelar la deuda. Vean. Y rompió las relaciones con el Perú, que bloqueó las costas ecuatorianas en 1858. Entonces, acuérdense, desde la batalla de Tarqui, 1829, hasta el acuerdo con el Perú, ¿no es cierto?, que se firmó en el año de 1997, no ha habido época, en toditos esos años no hubo paz, ¿no? Siempre hubo amenaza de que Perú, Perú, Perú. Entonces, vean, aquí se rompen relaciones. ¿Ya? Ya, entonces, sin embargo, también quiere quedarse más tiempo en el poder, ¿sí? Francisco Robles, ¿ya? Entonces, aquí se arma una asamblea popular que realmente ya dice, hasta aquí nomás no queremos gente que quiera otro Flores, ¿no es cierto? No queremos otro Flores. Entonces, hay un triunvirato, ¿no es cierto?, que está entre García Moreno, Jerónimo Carrión y Pedro José Arteta. Ok, entonces aquí básicamente en esta época, chicos, 1859 se dan 4 gobiernos. Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja. El Ecuador tiene 4 gobiernos. El triunvirato que está en Quito con Gabriel García Moreno a la cabeza. ¿Sí? Guayaquil está un general Franco. En Cuenca está Jerónimo Carrión y en Loja Carrión Pinzán. Qué lindo, ¿verdad? ¿Todo por qué? Por las ambiciones del general, ¿no es cierto?, Robles, que quería más tiempo en el poder.
que se hace un relajo en el que no se logran poner de acuerdo quién mismo lleva el poder. ¿Ya? Entonces vean, 1859, ¿no es cierto? Apenas 19 años desde la fundación del país, estamos en una crisis ya que amenaza con destruirse el Ecuador. ¿Ya? Inclusive los países vecinos querían ya cogerse cada uno una parte del país, ¿no? Bueno, menos mal, aquí la aristocracia quiteña, con el buen aval, digamos, ¿cierto? De Gabriel García Moreno, ¿sí? Logran neutralizar la separación, los procesos separatistas, ¿no? Entonces, Gabriel García Moreno es un unificador, ¿no? No es un divisionista. Entonces, él unifica, ¿sí? No quería la separación, logran hacer la figura de él, es electo, ¿no es cierto? Electo en la sierra, ¿sí? Y con eso, pues, ya puede tener autoridad para tomar Guayaquil, ¿no es cierto? Y poner las cosas en orden, ¿no? Pero vean que hay un relajo, ¿no? Hay un relajo en el que, menos mal, se logra salir bien. Si no, ya aquí era chao Ecuador. Gracias a este personaje que estamos viendo en la pantalla, ¿no es cierto? Gabriel García Moreno, pues no se destruye el Ecuador. Así de fácil, chicos. ¿Sí? Él va desde el 2 de abril de 1861, ¿no es cierto?, hasta 1865, su primer periodo. De ahí, 4 años, digamos que entra otra persona, y de ahí retoma en el 69 hasta el 75, 6 años. ¿Sí? Y en el tercer periodo, comenzando, ¿sí? Es asesinado cobardemente a machetazos y también a balazos, ¿sí? Bueno, la obra de él sí que ya es cosa aparte, sí. Esto sí amerita, no, ni una clase, sino mucho más. Sin embargo, nos vamos a quedar con lo más representativo, ¿ya? Ahí le voy a pedir una lecturita, por favor, a mi pana Rubén. Pana Rubén, ayúdeme leyéndole, ¿ya? Ya ahorita. Presidente del Ecuador, Gabriel García Moreno. Educación. Se promovió la educación indígena, la educación primaria se volvió obligatoria, fundó la Escuela Politécnica Nacional, el Colegio Central Técnico, fomentó la enseñanza gratuita. En 1869 se fundó la Escuela Politécnica. Religión. Impulsó una reforma para convertir a la Iglesia en un instrumento del Estado. Identificación de símbolos religiosos universales con la nación. Inauguró el Observatorio Astronómico de Quito, la Escuela de Artes y Oficios, el Banco de Crédito Hipotecario, las Cajas de Ahorros de Quito, Guayaquil y Cuenca. Se realizó la construcción de 44 kilómetros del Ferrocarril del Sur desde Durán. Ya, y podríamos seguir de largo, ¿no? Realmente fue un visionario, ¿no? Un visionario para su época bastante bueno. Sobre todo, chicos, yo quiero que se graben algo. Gabriel García Moreno es sinónimo de educación, ¿sí? Educación. Por largo tiempo, la Escuela Politécnica, ¿sí? Ha sido la mejor universidad. Hoy está rankeada entre las 3 mejores, ¿no? Pero varios años fue la número 1, ¿sí? eh, pero sobre todo por el tema técnico, técnico, técnico. O sea, expertos realmente científicos son los que trae Gabriel García Moreno. Entonces, el desarrollo educativo con él es impresionante en nuestro país. ¿Sí? ¿Qué más de Colegio Central Técnico? ¿No es cierto? Enseñanza gratuita, gratuita, chicos. Sí. Obviamente quería que todos estudien, por eso volvió obligatoria. Rapidito, una cantidad de impresionante de analfabetos dejaron de serlo en la época de él, ¿no es cierto? Mucho prioridad a la educación indígena, miren, indígena, si es que los indígenas tienen algún gobierno de referencia, debería ser el de Gabriel García Moreno por el tema de la educación que llegó a la cantidad de rincones. Pero él era inteligente, no creía que solo él podía llevar la educación a todo lado. ¿De quién se valió? De una institución que para él era muy apreciada, que es de la iglesia. Entonces, que fomentó que lleguen y trajo varias congregaciones, aparte de las que habían llegado, ¿no es cierto?
pues vienen con él, vienen, por ejemplo, la Congregación de los Sagrados Corazones de Francia, sí, que estaba nuevita, y vienen más. Y ahí están los colegios, por ejemplo, Sagrados Corazones de aquí de Quito, que es del centro, tienen 100 y pico de años, pues chicos, ¿no es cierto? Todo lo que él, desde que él estuvo, ¿sí? Y muchas congregaciones más. Entonces él sabía que tenía que dejarse ayudar, no podía él acaparar todo como Estado ineficiente, sino más bien delegar funciones. Entonces delegó la función de educación a la iglesia, ¿no? Claro, él quiere que vuelva la iglesia a tener un papel dentro del Estado importante, predominante, ¿sí? Pues claro, consagra el país al Sagrado Corazón de Jesús, él lo siente así y mueve al Congreso para hacerlo, ¿no? ¿Qué más? Del Observatorio Astronómico de Quito, o sea, otra cosa científica, pero de realce, no de mala calidad. Cuando pensamos en la educación que trae Gabriel García Moreno, tenemos que pensar que es de gran calidad, no de mala calidad, masiva, así todo. No, 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 no. Tiene un concepto diferente que es de calidad, es muy exigente consigo mismo, es un estudioso terrible, obsesivo de varias ciencias y artes, ¿no es cierto? Inclusive físicamente también él se disciplinaba mucho, ¿sí? Am, no era gordo para nada, no, no, él tenía una rutina especial, o sea, era en todos los sentidos él quería ser excelente, tenía el tema de excelencia, ¿no? Pues ahí está el banco de crédito y muchas cosas, más, instituciones bancarias, cajas de ahorro. Con él inicia la construcción del ferrocarril, él ya le vio en su cabeza cómo debía quedar. Se finaliza un montón de tiempo después, pero él ya ve cómo debe hacer y da los primeros pasos para hacerlo. Que si seguíamos en la misma línea de él, el ferrocarril no hubiera estado listo para 1900, sino mucho antes, chicos, ¿no? Muchísimo antes. Se perdió mucho realmente con la pérdida de él. ¿Qué más? La famosa Carta Negra, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice? ¿No es cierto? Es la octava constitución. Entre estas y las otras ya estamos 8. ¿No? Entre que Flores, entre que Roca, entre que el Robles, entre que ni sé cómo. Ya estamos 8 constituciones, chicos. Hasta ahora Estados Unidos tiene una, ¿no es cierto? En 150 años tiene una sola. Nosotros ya vamos 8 aquí con Gabriel García Moreno, años 1860, ¿no? Ya, ¿qué es lo que dice? ¿Por qué le llaman negra? Ya, porque él obliga a una cuestión, a ser católico, ¿sí? Ya, ese es el tema de la imposición de la religión es lo que cae mal a sus detractores. Sobre todo quien está siendo muy detractor de García Moreno, ya les he dicho, hay una secta fundada más o menos un siglo atrás, ¿sí? Y que es la masonería, entonces a ellos no les gusta esta influencia de la iglesia en el Estado. Entonces ellos le harán un combate fuerte a García Moreno. De hecho, ellos son los que le matan, ¿sí? Entonces, y de la mano, porque saben que de la mano de la educación, ¿no es cierto? De la mano de la religión va la educación. Él también quiere, ¿no es cierto?, que todos sepan saber leer y escribir en el país. O sea, toditos, ¿sí? Entonces, que todos se bauticen y que tengan los sacramentos, digamos, católicos. Ese es el tema de la Carta Negra. O sea, es un tema ideológico, más el asunto de la potencia en cuanto educativa y todo eso. Nadie tiene que caerle encima a García Moreno, ¿no? Entonces, él lo que dice también es que quiere quedarse 6 años en el poder, no 4, sino 6 gobiernos de 6 años, ¿sí? Y que pueda ser reelegido una vez, ¿sí? Cosa que finalmente en ciertos países se da, ¿no es cierto? La reelección existe, en Estados Unidos existe hasta una vez, no pueden estar 2, 3 veces reelectos, eso no. García Moreno lo entiende así, lo que sí quiere aumentar el número de años porque ve que para administrar, o sea, todas las obras que él tenía en mente, por ejemplo, el ferrocarril y todo eso, el tiempo es muy corto y la velocidad de la tecnología de ese entonces, pues también es muy corta, ¿no? Pero no es que quiere perenizarse en el poder, eso no. Y además que él va a elecciones y le eligen, ¿no? No es que toma el poder por la fuerza, ni mucho menos, no, no, no. Él va a elecciones y le eligen, ¿sí? ¿Qué más? Sí, la bandera del Ecuador, como hoy le conocemos, es instaurada en el gobierno de él. El himno nacional que tiene el país es instaurado en el gobierno de él, con una música que es la más bella, o la segunda, dicen, más bella del mundo. Para nosotros deberíamos decir, es la más bella del mundo. Punto. ¿No es cierto?
sea, para que vean, ¿no es cierto?, la calidad, la exigencia que él ponía en todo. El himno nacional, la bandera, símbolos patrios que son importantísimos, él los considera, ¿no es cierto?, para, o sea, los concibe así, ¿no? Finalmente, ¿no es cierto?, al inicio de su tercer mandato, 6 de agosto de 1875, Faustino Lemos Rayo mató cobardemente a machetazos al presidente cuando salía de misa, ¿sí? En la acción participaron también líderes serviles a la masonería liberal de entonces, como son Roberto Andrade y Abelardo Moncayo. O sea, no es uno contra uno, pues, chicos. Además que no estaba el guardia, el guardaespaldas, nada. García Moreno caminaba él fresco, ¿sí? Entonces, como le habían amenazado ya la masonería, pues urdió, digamos, esta estrategia, y no va uno, ni dos, tres, van hasta 5 personas, dice que son las que participan en el asesinato, ¿sí? De García Moreno. Si es que era 1-1, difícilmente le hubieran ganado, porque les digo que era muy exigente, inclusive en su formación física e intelectual. Entonces, es realmente un asesinato muy cobarde entre varias personas, y pues se pierde un líder, ¿no? Se pierde un líder que tenía muy bien encaminado en cuanto a educación, ciencia, política a nuestro país, ¿no? Sin embargo, muere, ¿no? ¿Quién queda, no es cierto? ¿Quién le reemplaza? Pues, está el Jerónimo Carrión, ¿ok? Jerónimo Carrión. ¿Ya? Continúa algunas obras que ya habían estado previstas, ¿no es cierto?, en el gobierno de García Moreno, como son el Hospital San Vicente de Paúl. Entra en vigencia el concordato que había establecido García Moreno con la Santa Sede. ¿Qué es el concordato? Es un acuerdo que hace el gobierno del Ecuador con el Vaticano, ¿sí?, para un convenio para educación, para que siga mandando más y más y más, digamos, misioneros con este espíritu educativo, ¿no? Que dan una educación de muy buena calidad, de hecho, ¿no? Entonces, se acepta y decreta la creación del himno nacional, por supuesto. O sea, todo lo que ya había establecido García Moreno lo va terminando Jerónimo Carrión, ¿no? El Conservatorio de Música de Guayaquil, también fue idea de Moreno, ¿no es cierto?, que estaba antes, pero lo culminan aquí. Entonces, el tiempo le quedó corto al presidente García Moreno, ¿ok? Entonces, aquí no quisiera avanzar más, chicos, sino terminar con una diapositiva, luego le seguimos en la siguiente clase, pero esto es lo que quiero que se lleven de esta idea, ¿sí? Dos movimientos políticos en el Ecuador, por favor, y sobre esto les voy a mandar un video, y este video sí es medio larguito, pero tienen que verle porque es una explicación muy rica del conservadurismo, sobre todo. Si ustedes entienden conservadurismo, es mucho más fácil que digieran el liberalismo, y de ahí todos los ismos, el capitalismo, el socialismo, el comunismo, ¿sí? En cuanto a movimientos políticos. Entonces, vamos a ver, conservadurismo. Dice, es la ideología que defiende las estructuras existentes y que se enfrenta a cualquier intento de modificarlas, ya. Sin embargo, es un concepto incompleto, ¿sí? Por eso yo les voy a mandar el video. No es que se niega porque sí a cambios en las estructuras, ¿sí? Cuando hablamos de estructuras políticas, de ciencia, de educación, de modelos, de negocio, de tanta cosa. Es como si aquí estuviéramos diciendo estos son unos retrógradas. No es así. El conservadurismo lo único que quiere es que haya evidencia científica para que se quite o se añada algo en alguna teoría o estructura, ¿ok? En política, en ciencia, en biología, lo que quiera. Lo que quiere es que haya el sustento, ¿sí? Por tanto, una corriente seria, ¿no es cierto? Que dice, ¿para qué voy a tumbar yo estructuras si están bien planteadas? ¿Sí? ¿Para qué voy a destruir algo que está bien hecho? ¿Solo por el hecho de coger algo nuevo? O sea, lo nuevo por nuevo está bien. Así no piensa el conservador. Dice, no, lo nuevo tiene que demostrar que es mejor que lo que ya había antes para que sea implementado. Y no hay ningún problema, ¿ya? Esa es la mentalidad conservadora, ¿ok? No es para nada, por tanto, retrógrada, ¿no es cierto? Y el liberalismo, ¿qué dice? Es doctrina que se basa en la defensa de las iniciativas individuales y que busca limitar la intervención del Estado en la vida económica, social y cultural. Ya, pero ese es el liberalismo al estilo inglés, ¿ok?
Pues aquí están mezcladas dos cosas que por eso les digo, tienen que ver el videíto. Ese videíto sí dura más. De pronto, mientras estás haciendo otras actividades, arreglando la casa, haciendo esto y lo otro, te pones y estás escuchando. Pero sí es un videíto largo que necesito que vean. Entonces, el liberalismo, en cambio, del Ecuador, el que llega acá más bien es lo contrario. Quiere que el Estado abarque todas las cosas. ¿Sí? Es muy concentrador en el poder del Estado, el liberalismo de aquí. ¿Sí? En todos los ámbitos de la vida económica, social y cultural, más bien está totalmente al mando de, o el control de. Sí, es una doctrina que habla de ser atea, sin embargo, considera la misma doctrina del liberalismo como una religión. ¿Ok? Y será la puerta que abre, ¿no es cierto?, el Ecuador hacia el socialismo que vendrá después. Entonces, el liberalismo ecuatoriano no tiene nada que ver con este concepto que está hablando aquí. ¿Ok? Sin embargo, son dos posiciones que mundialmente se conocen las que están en la pantalla. ¿Sí? El conservadurismo como una actividad, ¿no es cierto?, de mantener estructuras hasta que se demuestre una mejor, y el liberalismo que quiere las libertades individuales, libertad de credo, libertad de trabajo, libertad de conciencia, libertad de expresión, libertades, libertades, libertad, ¿ya? Pero lo que les digo, el liberalismo ecuatoriano no es de esa línea, es otro tipo de liberalismo. Ok, chicos, entonces, esos dos conceptos nada más quiero que los tengan ahí en mente, ¿sí? Y ya les mando el link, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan ver en digamos, en el YouTube, ¿sí? En el YouTube. Ok, chicos, preguntitas. No preguntas, comenzamos 4:10, entonces estamos terminando 3:10, terminamos 5:10. Si no hay preguntitas, por favor, atentos al chat, les mando ya el enlace de YouTube. Ok, chicos, de mi parte, un placer. Bye, bye. Nos vemos de aquí. Martes, no se olviden, este sábado a las 8 de la mañana continúen con sus clases de química con profe Paul, ¿no? Ariosito, que les vaya bonito. Profe, Hola, Gaby. Casi te Gemma, cuelgo. Ah, Gema, Gema. Sí, ¿qué dices, Gema? eh, tengo una pregunta. Claro. Respecto, porque usted había dicho que había un grupo de los nuevos que no había visto la asignatura de lenguaje Ajá. y, y pregunto si vamos a avanzar a ver lenguaje o si está todo. No, no, claro, ¿cómo no? Claro. Bueno, eso me olvidé decirles ahorita, cierto. A ver, nosotros estamos ya en sociales casi, casi que out. Y yo te Ay, pondría una clase más, máximo 2, y acabamos. Y de ahí el resto del lenguaje, ya el resto de en estas mismas horas, en este mismo canal, ¿no es cierto? Los martes y los jueves, tranquilamente le vamos a poder realizar, ¿sí? Entonces, ay, sí, y si hacen falta algunas otras más adicionales, le hacemos más. No te preocupes, pero sí nos da el tiempito, porque por lo visto, a estas alturas, si es que Cenecit quería ya tomar el examen a finales de este mes, ya no lo va a poder hacer. Generalmente avisan con un mes antes. Entonces, lo más probable es que vaya la primera semana de marzo y por ende tenemos todavía tiempo. ya listo, licenciado, gracias, solo quería saber eso. Ya, mi querida Gema, con mucho gusto, cualquier preguntita ya sabes, ¿no? Ya. Ok. Adiós. Chao, chao.